Esta historia comienza en un mundo donde apareció un nuevo continente de la nada y de inmediato llamó la atención de muchos países por sus miles de especies, ya que veían aquel continente como una fuente para hacerse millonarios y conseguir la fuente ilimitada de recursos, por lo que enviaron muchos exploradores para conquistar aquel nuevo continente, pero su plan no salió tan bien, ya que perdieron muchos de sus exploradores debido a la fuerza de los monstruos, y es aquí donde hace entrada nuestro prota Injou, un especialista en búsqueda y rescate que hace parte de los llamados Angura. Uno de esos días, nuestro prota era despertado por su compañera, quien le decía que ya era de día y debería intentar levantarse, aunque nuestro prota seguía con su actitud poco interesada en cómo pudiera estar el día y solo quería seguir acostado, mientras que un chico algo enfermo caminaba por las calles hasta llegar frente a un aviso donde esperaba encontrar aquel angler de tanto nivel que buscaba, mientras que Zero le entregaba el desayuno a nuestro prota, el cual era un simple pan tostado porque no había dinero ni siquiera para la mantequilla. Pero como si fuera poco, al siguiente día ni pan tostado podrían comer, porque les cortarían la energía eléctrica. ¿Por qué me persigue la desgracia? Así que Injou respondía que igualmente disfrutaría aquella comida y oyen cómo tocaban la entrada, por lo que Zero sale a revisar, encontrándose a aquel niño que solo dice que necesita de su ayuda y luego se desmaya frente a ella. Unos minutos después, nuestro prota saludaba a Crickets, quien se asombra porque sepa su nombre, pero notaba que lo descubrió por su documento de identidad, así que Injou pregunta por qué vino, ya que tiene bastante dinero para ser muy joven. El chico entonces le explica que necesita salvar a su hermano y promete pagarles, pero nuestro prota de inmediato se niega porque no le puede poner un precio a la vida de su hermano y si lo hiciera sería muy alto, pero Crickets le dice que no importa porque no cree tener mucho tiempo de vida debido a su enfermedad y si es necesario podría tomar el dinero que les entregue el seguro, lo cual deja sorprendido a nuestro prota y mirando a Zero termina por escuchar la petición de aquel chico. Unos segundos después, Crickets le explica que sus padres junto con su hermano fueron de exploradores al nuevo continente y aunque él no quería, ellos prometían que volverían con una lágrima de Epona, con la que se podría curar su enfermedad, así que él solo los esperaba en casa y luego de muchos días alguien tocó, pero quedó sorprendido al ver que se trataba de su hermano Keonuris, el cual estaba muy herido y lloraba desconsolado frente a él diciéndole que todo era su culpa, ya que sus padres no habían sobrevivido. Durante los siguientes días, Crickets se alegraba al ver que su hermano seguía entrenando y luego de unos meses consiguió la licencia de explorador de rango A. Esto lo llenaba de orgullo, pero un día su hermano prometió que conseguiría aquella lágrima de Poma y cuando curaran su enfermedad lo llevarían a conocer a Magmel. Así que Crickets aceptó, pero ha pasado mucho tiempo y él no ha regresado, por lo que necesita de su ayuda. Así que Injou acepta diciéndole que lo haría porque igualmente podrá vender aquella lágrima por un buen precio. Unos minutos después toman un helicóptero para ir hasta la ciudad fortaleza de aquel continente, al mismo tiempo que Zero iba hasta un lugar completamente en blanco donde comenzaría a trabajar, pero nuestro prota le explica que el chico que en Magmel los vehículos son atacados por los monstruos, así que deberían llegar primero hasta la ciudad Bastión, donde luego toman un animal domesticado de aquel lugar para avanzar y aunque solo los exploradores de altos rangos tienen permiso para explorar el continente, los Antlers son una excepción por salvar vidas, llegando en cuestión de minutos hasta el inicio del Gran Bosque, el cual conforma el 80% del sexto distrito, y desde allí deberían seguir a pie porque los animales le temen demasiado a aquel bosque. Mientras tanto, Zero manejaba a la distancia a aquel robot que sería el acompañante de nuestro prota, quien caminaba junto con Crickets explicándole que aquella lágrima de Poma que busca tiene un origen muy tenebroso, porque crece de una pila de cuerpos sin vida, y aunque se dice que es capaz de darle 10 veces la vitalidad de un cuerpo sano, por lo que pregunta qué planea hacer si logra curarse, y el chico le dice que quiere ser un Lecher, personas que tienen la capacidad de construir objetos físicos a voluntad, y aunque muchos no creen que algo así sea posible, él sí lo hace, justo cuando siente una debilidad en su cuerpo y pide un momento para poder descansar, así que Injou hablaba con Zero y en este momento una fruta caía en sus manos, así que se la entregaba a Crickets para que la coma, ya que le ayudaría a mejorar su estado porque son rábanos loto, y le avisa que debe comerlo pronto pues se hacen venenosos en 5 minutos luego de ser cosechados, dejando al chico confundido
porque no saben de dónde salió aquel fruto, pero siguen avanzando y entonces ven a un hombre que camina llorando y suplicando para que alguien lo ayude. Así que Crickets dice que deberían ayudarlo y nuestro prota le avisa que si se acerca morirá, por lo que entonces arroja una piedra cerca de aquel hombre y 3 monstruos salían del suelo inmediatamente, dejando impactado a aquel chico, mientras que Joe le explica que aquel hombre era un señuelo usado por aquellas criaturas para atrapar más humanos, así que no deben acercarse o morirán, por lo que Crickets se marcha pensando que al menos deberían poder calmar el dolor de aquel hombre y nuestro prota le dice que él no ganaría nada con hacerlo. Pero con un movimiento de su mano, aquellas 3 criaturas y también la que controlaban al hombre son eliminadas, terminando con aquel sufrimiento. ¡Qué agradable sujeto! Un rato después siguen avanzando y nuestro prota recibe una señal en uno de sus dispositivos, por lo que le explica a Crickets que gracias a este dispositivo puede recibir las señales de las insignias de los exploradores, por lo que si recibe una señal es porque su hermano estaba con vida y no debería estar muy lejos, justo cuando Cyrus le avisa que tenían problemas porque se acercaba una manada de halcones Prince, así que Joe le avisa al chico que debería esperarlo porque se encargará de algo más adelante. Entonces cuando toma un poco de distancia se mueve a gran velocidad y luego hace aparecer una espada en su mano, por lo que saltando hacia aquellas aves comienza a eliminarlas con gran velocidad, al mismo tiempo que Crickets miraba que alguien se acercaba y suponía que era Joe, pero queda impactado al ver que se trataba de su hermano. Mientras tanto, nuestro prota acababa con un halcón más de manera magistral usando un hilo de gran poder, así que se marchaba del lugar sin prestar atención a la planta que estaba creciendo de aquellos cuerpos. Mientras tanto, Kunoris le dice a su hermano que no debió venir porque es un lugar muy peligroso y Crickets le responde que simplemente estaba muy preocupado, pero su hermano le pide que mire a su alrededor y Crickets nota una planta que sobresale de allí cerca, por lo que entonces se aproxima asombrado ya que era la planta de Poma, pero al acercarse más notaba los restos de cuerpos cerca y se asusta mientras que su hermano le dice que aún no ha conseguido obtener el fruto, pues necesitaba más que solo 2 cuerpos al inicio y ni siquiera con todos los aliados que reunió fue suficiente, al tiempo que atravesaba a su hermano por la espalda y lo arrojaba hasta el suelo, así que la planta se alimentaba de su sangre y dejaba ver su fruto, alegrando demasiado con Kunoris porque lo consiguió por fin y cuando pensaba en acabar definitivamente con su hermano, nuestro prota llegaba de sorpresa, pero luego de revisar a Crickets le pide a Zero que le dé los primeros auxilios mientras le reclamaba a Kunoris por lo que hizo, ya que sabe que fue quien le quitó la vida a sus padres y también a sus aliados, pero el chico solo lo confirma porque no se arrepiente y además su hermano nunca se curaría del todo ni aún consumiendo aquella fruta, así que si iba a morir era mejor que fuera de ayuda para alguien que se aprovecharía mucho mejor aquella fruta, mientras que Joe le recuerda que Crickets, a pesar de estar al borde de la muerte, arriesgó todo para venir a rescatarlo y Zero consigue reanimar al chico, pero su condición ya era muy débil, justo cuando Crickets le ruega a nuestro prota que salve a su hermano porque debe estar siendo controlado por algún tipo de monstruo como este otro hombre, ya que su hermano siempre fue su héroe y merece ser un gran explorador. Nuestro prota entiende su petición y Crickets le agradece porque se divirtió demasiado explorando a su lado, así que cierra los ojos viendo a sus padres con los cuales pudo reunirse. いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。 En este momento, Kunoris comenzaba a burlarse, pero nuestro prota de un golpe le destrozaba todo el rostro, mientras pensaba que este era el mayor monstruo de Magmel, ya que intensificaba la avaricia y el odio de los humanos, así que la única forma de salvar a alguien tan corrompido era con su muerte. Pero Kunoris molesto consume la fruta, aumentando su fuerza física y resistencia, por lo que golpea con mucha fuerza en Joe, el cual responde con un contraataque directo que lo enviaba por los aires y lo dejaba en el suelo bastante herido, pero Kunoris miraba al cielo y recuerda lo que su hermano le dijo sobre Seren Ledger, algo que le reprochó porque para él eran simples leyendas, pero al ver a nuestro prota grita que es uno de aquellos, justo cuando un guantelete de hierro gigantesco lo aplastaba, así que minutos después nuestro prota se marchaba, pues terminó con su trabajo y salvó a Kunoris. Es hora de descansar, soldado. Ya diste todo de ti. Mientras tanto, en el centro de investigación del Distrito 7, unos investigadores miraban todo y esperaban que su plan resultara a la perfección como lo habían estado diseñando. Pero en este momento sonaba una alarma y corren al sector de seguridad, donde notan por las cámaras que todo el lugar estaba rodeado de monstruos.
Nuestro prota, por su parte, tenía un recuerdo de su infancia cuando sentía que no podía avanzar más, pero un hombre se le acercaba diciéndole que aún no podía rendirse, pues todavía tenía la esperanza que lo animaba siempre. Justo cuando escuchaba a Zero, quien estaba arrinconada, y le preguntaba si esto era la desesperación, por lo que nuestro prota despierta bastante asustado. Mientras tanto, una chica buscaba aquel lugar que tenía indicado y al llegar hasta la puerta, recuerda cómo su padre le dijo que en caso de que le sucediera cualquier cosa, debería acudir a esta persona. Así que toca y Zero abre algo molesta al ver que era otra clienta con buenos atributos, pero la deja pasar y avisa a Injou que tienen trabajo, dejando asombrada a la chica porque aquel era el legendario Angler. Unos minutos después, nuestro prota entiende la petición para que salve a su padre, pero pregunta por qué viene a él si la empresa para la que su padre trabaja debería tener un equipo de rescate que se encargaría. Emilia le explica que no tiene una comunicación directa con su padre por lo que sucedió y ese le había dicho que si alguna vez le llegaba a suceder algo tenía que acudir con ellos, así que supone que tenían alguna relación entre ellos y nuestro prota no recuerda algo así, pero no ve necesario ayudarle y se niega a aceptar su misión, algo que entristece a la chica y le dice que la vida de su padre estaba en juego, pero Injou le responde que hay muchos en una situación similar y era una lástima, pero Emilia se molesta por ser tan desconsiderado y se levanta furiosa, aunque algunos segundos después consigue calmarse un poco y se sienta de nuevo diciéndole que es la única persona en quien puede confiar mientras lo llamaba Shuin. Esto hace que nuestro prota tenga un recuerdo y acepta entonces la petición, pero le avisa que él se llama Injou, algo que extraña a Emilia porque en el documento decía aquel nombre y nuestro prota le dice que no importa porque todo lo que puede hacer Shuin, él también puede hacerlo. Un rato después, Emilia llegaba hasta una de las bases donde le preguntan por nuestro prota y ella miente diciendo que era su hermano menor, así que lo dejaban seguir mientras que Injou le avisa que no debería burlársele de su estatura, pero en aquel momento se comunica con Zero pidiéndole que haga un reconocimiento del lugar, algo que la chica acepta y usando su poder hace aparecer frente a ella una pantalla gigantesca y aquel robot que sería su arma. Mientras tanto, en la base de los investigadores miraban impactados como los animales superaban con facilidad a los guardias que disparaban sus armas sin descanso, por lo que suponen lo peor, al mismo tiempo que Emilia lleva en dirección de aquel lugar sobre la nave de los encargados del rescate, donde a su vez les explicaban que el centro de investigación estaba rodeado de al menos 30 osos Skells, los cuales se alimentaban mayormente de minerales, pero una vez se vuelven agresivos, su piel se vuelve completamente de acero y son muy violentos, aunque se jactaba de que esto no sería problema para cuando llegaran al lugar y los soldados se reían con tranquilidad, pero Injou decía que al año había más de 850,000 desaparecidos en aquel continente y solo un tercio lograba volver con vida, pero los soldados lo confirmaban diciéndole que igualmente ellos harían parte de este tercio y rescatarían a los demás sin problemas. Un momento después logran sobrevolar el centro de investigación alegrando a los hombres atrapados, mientras que la nave comienza a disparar a todos los animales y uno por uno iban cayendo, pero nuestro prota comentaba que era extraño y el líder del rescate le dice que son balas de un mineral encontrado en aquel continente y por esto eran tan eficaces, mientras que Injou le dice que se refería a que no entiende el motivo por el cual estos osos atacarían un centro de investigación, pero el hombre no responde nada más y luego bajaban los soldados, así que seguían eliminando a todos los objetivos y en cuestión de minutos aseguraban el área sin dejar ni uno solo con vida, al mismo tiempo que nuestro prota es avisado por Zero ya que tiene una información importante. Entonces Injou le pide que le envíe la imagen y poniéndole una pantalla frente a él miraban como un monstruo gigantesco avanzaba hacia ellos dejándolos impactados porque lo reconocen como un Skellgargon, así que Injou les dice que no debería estar allí pero fue atraído por la sangre que se derramó de los osos Skell, algo que no lograban entender de todo y a los pocos segundos unas rocas gigantescas comenzaban a caer sobre los soldados, incluso la nave debe usar la artillería para destruir las rocas en su dirección, mientras que aquel monstruo sigue atacando cada vez más rápido, causando que la nave se desestabilice y pierdan el as bajo la manga con la que el comandante del rescate confiaba, así que sin tener más alternativas y viendo la situación ordena la retirada porque ya han tenido muchas bajas. Esto sorprendía a Emilia porque se marcharían dejando a su suerte a aquellos que estaban en el centro de investigación, pero nuestro prota entonces abría la escotilla de emergencia y le pregunta a Emilia si quiere salvar a su padre ya que debe acompañarlo, algo en lo que ella confía y sujetándolo saltan del avión, comenzando a bajar con la ayuda del dispositivo de Zero, mientras que el comandante se preguntaba quién en realidad era nuestro prota. La verdad. Soy un dios, niño.
Unos segundos después, nuestro prota le pide a la chica que haga funcionar aquel misil, ya que es la única opción para salvar a su padre, al tiempo que él con sus manos comienza a usar su poder y deja asombrar a la chica porque ese poder levanta el misil, convirtiéndose en unos segundos en una base con la que podrían dirigir el misil hacia su objetivo. Pero nuestro prota le pregunta si deberían dirigirlo hacia el monstruo o sería mejor dirigirlo hacia el centro de investigación, lo que asusta a Emilia, pero nuestro prota le dice que hay muchas cosas que todavía no sabe sobre Magmel. Así que sale corriendo y estando en un punto bastante alto usa un megáfono dirigiéndose hacia el centro de investigación, ya que si quieren salvarse deberían liberar a los rehenes que tienen en aquel lugar. Esto sorprende al padre de Emilia porque fueron descubiertos, así que mirando quién es el que les habla lo llama Shuin, por lo que ordena que obedezcan lo que les dijo y liberen a las crías, dejando impactados a todos por aquella decisión, mientras que nuestro prota se alegraba porque lo entendieran. Y por cierto, en ese momento se baja del lugar alto donde estaba, que era nada más y nada menos que la cabeza de aquel monstruo gigantesco. ¡Randy! ¡Jesús, Randy! ¡Qué huevos! Lo sé. Así que comienza a correr en dirección hacia el centro de investigación al mismo tiempo que el monstruo lo seguía, por lo que una vez estaba bastante cerca, ordena a Emilia que active el misil, algo que ella hace, pero un simple movimiento de aquel monstruo evitaría el impacto y nuestro prota lo sabe, por lo que no se lo permitirá. Así que creando un guante gigantesco mueve a aquel monstruo, disculpándose porque no era su día de suerte, justo cuando el misil lo atraviesa, causando una poderosa explosión que acaba con aquel monstruo. Segundos después, Emilia buscaba a nuestro prota pero no lo veía y pensaba lo peor, mientras que Joe aparece a su lado protegiéndola de la lluvia de sangre que caía, al tiempo que el padre de la chica miraba a todas las crías de osos Kells que tenían en cautiverio y las liberaba. Un rato después llega nuevamente la nave para rescatarlos y nuestro prota solo observaba con dolor cómo aquellas crías intentaban mover a sus madres y padres, pero el líder del rescate explica que con la sangre de los osos que lograban crear el material más fuerte del mundo, lo cual le parece demasiado cruel a nuestro prota porque usaban la sangre de las crías para acabar con sus padres, así que lanzaba una mirada fría y asesina a aquel hombre, al mismo tiempo que el padre de Emilia preguntaba si era un pariente de Shuin, pero nuestro prota solo le pide que salude a su hija. Unos días después, sale la noticia de que la nave de aquel hombre se estrelló de manera sospechosa, aunque este tipo quedó bastante herido. Sospechoso, ¿no les parece? Mientras que nuestro prota hablaba con Emilia, quien le confesaba que su padre renunció ese mismo día a aquella empresa y nunca volvería a este trabajo, lo que para Joe era lo mejor, y luego se despide de la chica. Además, hablaba con Zero porque la animaba, ya que no debería sentir celos de otras chicas, pues algún día también crecería. Unos días después, nuestro prota estaba junto a Zero mirando la televisión donde estaban subastando un ave que Joe reconoce es del distrito 45, aunque al mismo tiempo intentaba quitarle un pudín, pero Zero era muy envidiosa y no permite que se los quite. Razón por la que nuestro prota termina tomando unas escondidas mientras se asombraban porque la subasta por aquella ave había llegado hasta los 1.000 millones, algo que les parece es demasiado dinero, y Joe pregunta para que una persona quisiera tanto dinero, pero minutos después Zero le dice que deberían preguntarle a aquellos hombres quienes fueron los que compraron el ave, pues ahora estaban en la entrada. Unos minutos después, Dyson se sienta y nuestro prota supone que debe ser millonario para ofrecer tanto por aquella ave, algo que este hombre acepta diciéndole que fue el dueño de una compañía de servicios, luego se interesó en el turismo y por último en la seguridad, pero siente que toda su vida fue destinada a reunirse con aquella ave y esa es la razón por la que vino, ya que quiere contratar de sus servicios. Nuestro prota no le dice mucho y Jason continúa diciéndole que quiere y logra encontrar a sus amigos que se perdieron en el distrito 45, lo que para Joe es fácil de saber porque seguramente fueron envenenados debido a la cantidad de animales y plantas venenosas de aquella área, así que debieron ser muy ingenuos para adentrarse en este lugar. Pero el hombre, con una mirada vacía, le confiesa que eran inmigrantes y eso fue hace más de 30 años que sucedió, ya que en aquel tiempo no se conocía a Magmel como si lo hacen ahora y se permitía la inmigración hacia aquel lugar, por lo que quienes vivían allí tenían una gran unión entre ellos y en su caso estaba siempre junto a sus dos amigos Stewa y Stein, ya
que para unos niños de aquel tiempo Magmel era el lugar ideal para jugar y pasar el tiempo de esta manera junto a sus amigos, hasta que un día se le ocurrió una idea, ya que debían conseguir todos los insectos que pudieran para determinar cuál era el más venenoso, algo que confiesa en su momento no sabía la gravedad de lo que causaría, pues era solo un niño queriendo jugar. Pero nuestro prota le explicaba a Zero que no era la primera vez que oye de algo así, porque hay muchas personas con el fetiche de ver cómo los insectos se atacaban entre ellos estando encerrados, solo para poder ver el que tenga un veneno más letal, así que supone que sus amigos terminaron siendo envenenados, lo que Dyson confirma porque en su caso tuvo suerte, ya que él logró escapar y huir, pero nunca le dijo nada y ni siquiera una sola palabra de lo que sucedió, ya que simplemente con su familia huyeron de aquel continente y no fue capaz de hacer nada por sus amigos. Así que durante mucho tiempo intentó olvidarse de esto y se enfocó durante muchos años en trabajar y consiguió aquella gran fortuna, pero el remordimiento de lo que sucedió no lo dejaba descansar y por ese motivo tuvo que comprar aquella ave sin importar el costo, ya que pertenece al distrito 45, pero además puede neutralizar todo tipo de veneno. Aunque Joe le dice que sus amigos seguramente murieron, pero Dyson no lo deja terminar porque siente que debe intentar compensar algo de lo que sucedió. Entonces nuestro prota supone que quiere volver y decirles que luego de tantos años no se olvidó de ellos y llegó para salvarlos. Dyson no lo niega porque aún tiene mucho remordimiento y está dispuesto a pagar lo que le pidan para que lo lleve con sus amigos. Así que nuestro prota avisa, su cuota normal es de 100,000 por un rescate, pero según su humor podría costar más, aunque también podría sumarle una condición extra. Así que aquel hombre acepta lo que sea y nuestro prota le pide que entonces se cambie porque necesitaría ropa más cómoda para ir a Magmel. Después de unas horas llegan hasta aquel continente donde comienzan a avanzar y Dyson miraba asombrado todo a su alrededor teniendo muchos recuerdos, así que toman un pequeño descanso donde el hombre se disculpa porque su estado físico es lamentable pero siente todavía mucha nostalgia, por lo que le pregunta a Joe si llevaba mucho tiempo haciendo estos rescates y nuestro prota lo confirma, ya que mientras paguen él lo hace con gusto, justo cuando Zero les avisa que hay un monstruo más adelante pero solo lo detectó por el radar pues aún no lo ha visto. Un momento después nuestro prota le pide a Dyson que espere porque notó unas plantas más adelante y se ve demasiado hermoso para aquel distrito, así que cuando se acerca es atacado de inmediato por las plantas y un monstruo, por lo que Joe sin pensarlo hace aparecer dos ametralladoras y una pistola con la que dispara todo lo que se mueva frente a él, pero entonces nota que en el aire hay una quimera que se ha fortalecido eliminando muchos seres vivos y en este momento es atrapado por los hilos que le lanza, lo que preocupa demasiado a Dyson, mientras que nuestro prota solo sonríe porque hace aparecer dos guantes gigantescos que tomaban aquel hilo y dando algunos giros enviaban por los aires a aquel monstruo, dejando más que impactado al hombre porque nuestro prota tomaba una de las plantas diciendo que era demasiado venenosa para los humanos, pero irónicamente era un manjar para aquella ave que él compró y además la diferencia de lo tóxico y lo medicinal es que solo algunos afecta a los humanos. Luego de unos minutos más siguen caminando cuando Dyson reconoce una marca que hizo junto a sus amigos para no perderse en el camino, así que comienza a correr emocionado porque recuerda aquel lugar y después de unos segundos llegan hasta un claro donde no ven ninguna construcción pero sí nota la cueva donde fue que todo sucedió y nuestro prota le pide a Zero que averigüe, así que minutos después entraban a aquel lugar y Dyson recuerda aquel jarrón donde empezaron a probar con los insectos bastante emocionados, algo de lo que se arrepiente ahora y solo recordar los gritos de dolor de sus amigos le causaba mucho sufrimiento, por lo que llora desconsolado porque fue su error al proponer aquella idea y nuestro prota se acerca diciéndole que sus amigos siguen con vida. Esto sorprende a Dyson, pero no tan sorprendido como lo que ve unos segundos después saliendo del rincón de la cueva. No mames, qué asco. Así que al ver un poco de cabello y rastros de un rostro humano, supone que esto es en lo que se convirtió Stewa, pero Joe consigue moverlo antes que sea impactado y aún así el hombre corre hacia aquel monstruo gritándole que debe recordarlo porque es su amigo, justo cuando otro monstruo en forma de murciélago gigantesco impacta al primer monstruo y Dyson nota que tiene el aspecto de Stein, así que se llena de ilusión pensando que su amigo lo recuerda y vino a protegerlo, pero nuestro prota nuevamente lo protege
pues en realidad aquellos dos monstruos estaban luchando entre ellos, comenzando una gran batalla, y Dyson corre hacia aquella ave para usarla esperando que pueda neutralizar el veneno, pero el impacto de los golpes lo terminaba enviando hasta el suelo y nuestro prota le pide que lo permita encargarse, algo a lo que Dyson se opone porque no quiere que sus amigos mueran, y nuestro prota recibe un impacto directo, mientras que aquel hombre quedaba en medio de los dos monstruos, por lo que les gritaba su nombre ya que vino a salvarlos. Entonces se asombra porque aquellos monstruos no lo atacan sino que solo le gruñían, y se alegra porque parece que lo reconocen, algo que le comentaba a Joe ya que sus amigos seguían vivos y lo recuerdan a pesar de que haya pasado tanto tiempo, por lo que entonces toma al ave y le dice que debería servir para neutralizar el veneno en el cuerpo de sus amigos. Nuestro prota le dice que sí funcionaría, pero deberían beber directamente la sangre de aquella ave, y aunque lo hicieran, morirían, ya que sus cuerpos no son humanos y el veneno es lo que los mantiene con vida, así que debe entender que sus amigos dejaron de ser humanos hace mucho tiempo, algo que hace llorar a Dyson, mientras que sus amigos parecen entenderlo, por lo que se miran unos segundos y caminan hacia la salida de la cueva, llegando hasta el inicio del camino donde tenían la marca para no olvidar el camino hasta la casa, por lo que Dyson llora entendiendo que sus amigos le piden que vuelva a su casa mientras ellos regresaban a la cueva, pero Joe le dice que dejarlos morir también era un acto de bondad y Dyson se niega, ya que libera aquella ave porque no tomaría ninguna más vida de aquel lugar, y aunque sus amigos lucen diferente, sabe que en el fondo siguen siendo Stewa y Stain. Y luego de algunos días, Dyson hace el anuncio de su nueva empresa de pudines, ya que fue la condición extra de nuestro prota, el cual tampoco puede disfrutar mucho de aquellos pudines, ya que Zero no deja que coma más de 20 al día. Unos días después salen a caminar y Zero se antojaba de algunas cosas en la calle, pero haciendo una jugada maestra logra rebajar el precio convenciendo al vendedor para que al siguiente cliente le cobrara de más. Y adivinen quién fue el siguiente cliente. Bien pensado, Woody. Pero en este momento oyen unos gritos de unas personas quienes aclamaban a Belena, la que es llamada la trabajadora milagrosa, ya que es increíble que haya ido 8 veces al continente de Magmel y siempre regresa con noticias milagrosas, por lo que Belena les dice que estaba muy preocupada por el estado del mundo y lo mucho que sufren algunos niños huérfanos, razón por la que haría nuevamente un viaje para traer medicina salvadora hasta ellos, lo que hace que la vitoren aún más, mientras que Joe la miraba fijamente porque no era ninguna trabajadora milagrosa, sino que se trataban de una María sanguinaria. Esa noche, Zero decide buscar en internet información sobre Belena y encuentra notas que hablan sobre sus hazañas, ya que la mujer, preocupada por el estado de los huérfanos, viajó sola hasta el continente de Magmel, donde regresó con un gran botín y usó todas sus ganancias para construir un orfanato. Además, desde entonces no ha dejado de ayudar a los huérfanos por todas partes y se ha convertido en una referencia a la que muchos llaman santa, pero Zero no logra entender por qué nuestro prota la llamó entonces una María sanguinaria. Al siguiente día, Zero decide usar su dispositivo para ir hasta el orfanato, donde miraba a todos los chicos reír y divertirse con mucha felicidad, pero nota una chica más alejada y con una mirada triste, así que no puede evitar tener un recuerdo de ella misma. Justo cuando Belena llegaba hasta la niña y le pregunta qué sucede, por lo que la chica le explica que había perdido su momo y Belena promete que lo encontrarían. Esto animaba a la niña, quien abrazaba a Belena con mucha ilusión, mientras que la mujer giraba su cabeza mirando directamente a Zero, la cual se asombra porque lograra verla ya que estaba escondida, pero Belena seguía como si nada entrando en el orfanato. Unos minutos después, nuestro prota llegaba hasta la oficina y pensaba en usar el computador, aunque notaba la página en la que había sido dejada, por lo que notando la información de Belena, sabe que Zero estuvo investigando y recuerda cuando era mucho más joven, ya que estaba acompañando a Shuin en medio de Magmel cuando oyeron algunos gritos de una mujer que estaba por ser atacada, así que Shuin decidió encargarse y saltó hasta interponerse entre la mujer y el monstruo. Además, con gran agilidad, esquivaba todas las embestidas de aquel animal y hacía aparecer un gran libro para aturdirlo un poco, dejándolo además inconsciente con un fuerte golpe sorpresa, y nuestro prota bajaba hacia su lado, pero Shuin le decía a aquella chica que no era seguro para ella estar allí sola y le recomendaba que volviera a su hogar antes de que terminara muy mal, algo que Belena le agradecía, mientras que nuestro prota no pudo evitar quedar un poco intrigado por la belleza y la extrañeza de aquella mujer.
Esa noche, una vez Shuin se durmió, nuestro prota se levantó en silencio y corrió para ir a encontrar a aquella mujer porque tenía muchas ganas de verla y muchas dudas, pero quedó completamente horrorizado con lo que llegó a ver y ahora en la actualidad no estaba de acuerdo con llamarla santa porque para él era más bien como un demonio. Unos días después, el lugar estaba lleno de personas quienes le pedían a Injou que rescatara a Belena y él se negaba, algo que ellos no entendían porque tenía la oportunidad de salvar a una santa que es admirada por todo el mundo. Pero nuestro prota les dice que si es tan milagrosa como ellos proclaman, debería ser uno de sus milagros para salvarle. Cierto. ¿Ah? Cierto. Además, ellos debían de intentar detenerla y evitar que fuera un lugar tan peligroso, pero los seguidores le explican que algunos fueron con ella para protegerla y no han conseguido contactarse con nadie, por lo cual estaban muy preocupados. Pero Injou solo les dice que son muy ingenuos y es Zero quien interviene diciéndole a su compañero que ella cree y Belena es buena persona por lo que deberían ayudar, pero nuestro prota se niega de nuevo y entonces Zero es quien acepta la misión personalmente, prometiendo que haría todo lo posible y le pide a los seguidores que se marchen tranquilos, algo que deja completamente asombrado a nuestro prota y cuando trata de hablarle, Zero simplemente se marcha para usar su dispositivo. Esa noche nuestro prota tomó su helicóptero y va rumbo hacia Magmail con una misión en mente, al tiempo que todos en el grupo de Belena estaban en el suelo y algunos acababan de perder la vida, mientras que la chica estaba asustada frente a un monstruo que se acercaba a ella, por lo que Zero llegaba y comenzaba a seguirla, al mismo tiempo que nuestro prota avanzaba por aquel bosque y notaba como algunos monstruos aparecen frente a él, así que decide correr intentando escapar de ellos, pero no lo consigue porque esos animales son muy rápidos y al verse rodeado decide igualar un poco la situación, razón por la que hace aparecer varias ballestas con las que desata una lluvia de flechas que solo hieren un poco a los animales, obligándolos a retroceder, justo cuando uno de los monstruos rugía con mucha fuerza desde lo alto, y esto le trae un recuerdo de aquella noche donde habló con Shuin diciéndole que no debían de salvar a aquella mujer porque era malvada, pero Shuin simplemente respondía que él salvaría a quien estuviera en peligro sin importar si fuera buena o mala, porque esa es una decisión que a él no le incumbe, lo cual dejaba más confundido a nuestro prota y Shuin esperaba que algún día lo entendiera. Así que estando frente a aquel monstruo, Injou sabe que es muy fuerte ya que incluso consigue incendiar uno de los árboles, por lo que hace aparecer un arma con la que se defiende de los ataques que le enviaba aquel monstruo y al mismo tiempo piensa en Shuin porque no cree que se equivoque, solo que no puede pensar igual a su maestro y haciéndole una pequeña herida consigue que aquel monstruo huya del lugar. Además cortaba los árboles que se incendiaron para evitar que el fuego se propague. Y aún así, con todo ese poder, sigue sintiendo que le faltaba demasiado para igualar a Shin, que por lo que veo era un dios literalmente. También soy aquel que se alza en la cima de todas las razas. Un rato después, Zero seguía buscando las pistas y quedó horrorizada por la imagen que ve de aquel lugar, justo cuando nuestro prota llegaba sudado y lamenta que tuviera que ver aquella escena, pero Zero no puede creer al ver aquel monstruo que murió y a Belena sacando todo de su interior salvajemente. Además, cuando Injou se acerca a ella, lo mira totalmente desquiciada porque las partes de aquel animal valdrán una fortuna y sigue sacando más, justo cuando algunos monstruos de la manada los empiezan a rodear e Injou le avisa a Belena que estaban completamente rodeados. Pero la chica, en lugar de tener miedo, simplemente se ilusiona porque tendrá muchas más partes que entregar para obtener una fortuna. Entonces sale corriendo desquiciada y cuando nuestro prota trataba de llamarla, Zero le pide que no intervenga ya que eran demasiados monstruos, así que deben irse. Aunque ella temblaba completamente después de lo que vio y nuestro prota lo entiende porque Belena fue afectada por la mayor maldad que tiene Magmail, así que se marchan. Al siguiente día, en el orfanato, reciben la noticia de la muerte de Belena y algunos no podían creerlo, pero otros confían que ella se había convertido en una deidad y Zero por su parte animaba a aquella niña que sufría al haber perdido su peluche. Unas horas después caminaban pensando en lo que sería visto como bueno y como malo, pero nuestro prota le dice que eso era solo un concepto creado por los humanos y ellos no deben preguntarse aquel tipo de cosas. En cambio decide comprar unas cosas más de comida que tanto les gustó y siguen su camino disfrutando de su compañía. ¿Y qué aprendimos en este capítulo? Las reflexiones, nada. ¿Y
¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? En un recuerdo de un hombre pensaba cómo es que hace más de 30 años, cuando aquel continente nuevo apareció, muchas personas tuvieron interés en este lugar porque era nuevo y soñaban con muchas riquezas. Así que tanto piratas, millonarios, cazadores o incluso aficionados a los mangas iban a este continente con la intención de cambiar su vida por completo. Pero los peligros del continente acababan con ellos fácilmente e incluso él mismo fue uno de aquellos ilusos que pensó en cambiar su vida si venía a este continente, pero ahora estaba allí enterrado hasta la mitad de su cuerpo sin poder moverse. Pero entonces oía cómo los pasos de algo gigantesco se aproxima y asustado comienza a intentar salir, pero es imposible hacerlo y solo nota como un monstruo colosal se detiene sobre él. Como dato, el miedo es tanto que lo hace incluso desaguar en sus pantalones. Pero aquel hombre sabe que no hay forma de poder liberarse y escucha el ruido del estómago del monstruo, así que entiende que no hay escapatoria, por lo que entonces en este momento empezaría a recordar la vida que él tuvo. Acompáñeme a ver esta triste historia. Ya que hace tiempo estaba en su tienda como de costumbre mientras leía algunas noticias sobre exploradores que iban a Magmel y volvían siendo millonarios. Justo cuando vio entrar a nuestro prota, quien lo saludaba alegremente y le presentaba a su hija Zero, pero Dan Dan sabía que era imposible fuera su hija y Zero se emocionaba al ver algo de comida nueva, por lo que le pide a Joe que le compre algunas cosas, lo cual él acepta y Zero preguntaba si gastarían dinero sin pensarlo, pero nuestro prota le dice que no sería la ocasión, sino que confía en que su buen amigo Dan Dan les haría un gran descuento. Esto enfurece aún más al dueño de la tienda porque desde que nuestro prota llegó a este lugar solo ha tenido muchas pérdidas, ya que la primera vez que se conocieron él vino a comprarle una granada pero le ofreció 1000 cuando en realidad el valor de esta era de más de 4000, así que Dan Dan se negó a vendérsela y nuestro prota le indicaba que esta granada expiró y era muy inestable, ya que podía explotar en cualquier momento. Justo cuando esta se activaba y una luz lo dejó prácticamente cegado, razón por la que el rumor se empezó a extender y muchos clientes dejaron de venir. Incluso Joe seguía viniendo con más frecuencia luego de esto, inventando casos que bajaban la reputación de su tienda, llegando incluso a quererle pagar con dinero falso y lo culpaba por cualquier mínima cosa, esparciendo malos rumores en su contra. Así que ha conseguido muchos descuentos de su parte para que se detuviera, pero ya tomó la decisión de que no lo haría más porque tomó la precaución para reforzar toda su tienda. Así que nuestro prota tomaba algunas cosas de armamento y se acercaba a la caja preguntando cuánto era. Entonces Dan Dan intenta calmarse porque llegó el peor momento y le dice que en total eran 60,000. Eso sorprende bastante a Joe, mientras que Dan Dan confía que todo saldría bien porque gastó todos sus ahorros en cámaras de seguridad, sensores infrarrojos y nada podría hacer para que le dé un descuento. Pero nuestro prota entonces sacaba una tarjeta diciéndole que si era el día de gastar dinero y no habría necesidad de un descuento, dejando impactado al vendedor, mientras que Joe le dice que espera y le lleve las cosas hasta su casa. Así que salía del lugar y mientras Dan Dan pensaba que lo había juzgado bastante mal, nota como el cartel de su negocio comienza a caer, así que intenta correr a evitarlo. Y por cierto, es el robot de Zero quien movía el cartel y cuando ella sentía un leve toque usaba una bolsa de un líquido rojo para fingir que estaba muy herida. Entonces caía al suelo y Dan Dan no sabe qué hacer, mientras que nuestro prota grita que su hija estaba herida y no quiere que muera, pero Zero finge estar demasiado herida y estar por irse al otro mundo, mientras que Joe miraba fijamente a Dan Dan diciéndole que espera y entienda lo que debe hacer, pues debe darles un gran descuento, y Dan Dan le responde que podía rebajarle el 90% de lo que compró de ser necesario, algo que alegra a nuestro prota y se marcha de allí con Zero en sus brazos, justo cuando Dan Dan nota que la chica no estaba herida y simplemente fue engañado nuevamente, por lo que enojado decide que no seguiría más en este lugar y su mejor opción era irse a Magmel, ya que prefiere morir en ese lugar que atender nuevamente a este chico y seguir perdiendo, aunque Joe alcanzaba a escuchar sus delirios. Al siguiente día, Dan Dan vendió todo lo que tenía y cerró la tienda porque conseguiría su objetivo, así que compró un vehículo con el cual llegaría hasta este nuevo continente y obtendría una buena vida. Pero entonces nota que alguien se sube y justo era nuestro prota el que estaba allí acompañado de Zero. Esto lo sorprende, pero Joe le dice que no esperaba cerrar la tienda y ya que vinieron hasta aquí, al menos debería llevarlos hasta su casa. Eso molesta bastante a Dan Dan, pero espera sea lo último que le pida para poder librarse de aquel problema quien ha sido estos
dos chicos, por lo que minutos después ya avanzaban y nuestro prota comienza a hablar con Shiro porque aquel vehículo no tiene gran velocidad, pero no se les hace extraño porque debería ser igual a su conductor y ya están muy obsoletos. Esto es un insulto para Dan Dan, que con cada comentario solo se enojaba aún más y decide que les demostrará de lo que es capaz alguien con su espíritu aventurero, así que una vez el semáforo cambie deberían sujetarse bastante. Además, alardeaba de lo que llegó a conseguir cuando era joven y nuestro prota aprovechaba para cortarle los frenos, por lo que una vez cambiaba el semáforo, Dan Dan corre a toda velocidad y cuando miraba los asientos nota que no había nadie, así que intentaba frenar pero no lo consigue y se asusta porque ve que un camión viene en la otra vía y por muy poco pasamos a un isekai gracias a Camión-kun. Pero Dan Dan respira tranquilo al no haber sufrido un accidente y en este momento caía al mar porque estaba cerca de un risco, así que In-Joe le envió un flotador para que no se ahogue y cuando sale a la orilla, Dan Dan entiende que nunca hubiera llegado a ninguna parte con aquel vehículo porque el mar lo llamaba hacia ese continente. Unos días después, Dan Dan estaba sobre un barco, el cual le costó sus últimos ahorros y un préstamo de 30 años, pero confiaba que cuando llegara a Magmel sería millonario y podría pagarlo todo. Justo cuando nuestro prota, Mishiro, aparecen allí comentando que tiene una buena vista, así que preguntan si viajará y Dan Dan lo confirma, pero no planeaba decirles a dónde, aunque los chicos revisaban sus cosas y nuestro prota le dice que fue muy problemático cuando cerró su tienda, así que le muestra su poder como el Latcher con el cual puede crear una granada, aunque Dan Dan piensa que es un truco de magia y nuestro prota le dice que él puede crear objetos materiales mientras conozca su estructura, así que la tienda que tenía le era de utilidad para su habilidad porque podría aprender las herramientas que vendía con tanto descuento y como despedida decide entregarle aquella granada, aunque la dejó sin seguro y Dan Dan asustado intenta arrojarla lejos, pero la granada rebota y cae en su barco, así que saltaba asustado, viendo cómo la explosión destrozaba su barco y lo hundía, mientras que Dan Dan no planea rendirse aún, ya que todavía hay una frontera que aún no ha cruzado y era el cielo, lo que asombraba a In-Joe porque aquel hombre era muy obstinado. Al siguiente día, Dan Dan ya tenía preparado su parapente y no se permitiría dudar sobre si llegaría o no porque debe conseguirlo, así que revisando que no esté aquel chico por ninguna parte, salta y comienza a volar por los aires, aunque en este momento se percata de que no sabe en qué dirección tenía que ir y tampoco podía usar su teléfono, por lo que se llena de miedo y nuestro prota le indica que debe girar a la derecha porque estaban en contra del viento, pero Dan Dan se asombra al verlo volando a su lado y le pide que no haga nada raro, mientras que In-Joe le dice que simplemente le daría un pequeño impulso y usando un ventilador gigante lo enviaba a volar por los aires, haciendo que Dan Dan se descontrole y cuando estaba por caer consigue elevarse, aunque lo hizo unos segundos antes, evitando nuevamente ser enviado a un isekai por el Camión-kun. Pero termina cayendo en un vehículo que transportaba algunos cerdos, aunque no sabía que este auto justamente se dirigía hacia Magmel y cumpliría su destino, aunque sin ser como se lo imaginó. En ese momento vuelve a la realidad y sabe que era su final, así que comienza a llorar despidiéndose de todos, pero al abrir los ojos unos segundos después queda impactado porque no murió, sino que In-Joe estaba frente a él levantando a aquel monstruo con un solo brazo, por lo que llora ya que nunca pensó que se alegraría tanto de ver a aquel chico, pero nuestro prota le daba entonces la bienvenida a Magmel. ¿Por qué me persigue la desgracia? Unos días después, nuestro prota intentaba seguir durmiendo, al tiempo que Shiro miraba emocionada la televisión porque estaban mostrando unos videos de gatos, lo cual le parece muy adorable a la chica, ya que no puede dejar de verlos, y le comenta todo lo que ve a In-Joe, el cual simplemente intentaba ignorar lo que decía, pero cuando Shiro menciona que quiere tener un gato, nuestro prota lo niega de inmediato, y ella no entiende por qué si eran tan adorables, pero In-Joe le dice que no toleraba a los gatos y llegaba a creer que hay alguien subiendo todo tipo de videos a internet para hacerle creer a los humanos que de este modo se relajaban, cuando en realidad lo que quiere es distraerlos para que no presten atención al tipo de vida que llevan. Esto molesta bastante a Shiro porque era una conspiración y además no entiende cómo estaba en contra de los gatos si incluso su gorra tenía unas insignias con lo que parecen ser gatos, pero nuestro prota le responde que no son estos animales y además no puede tolerar animales en su casa, así que Shiro se rinde luego de tanto insistir y pregunta entonces qué eran aquellas insignias, ya que parecen ser bastante importantes para él, lo que lleva de vuelta a Shiro hasta aquellos días cuando estaba junto a Shuin.
En estos días nuestro prota estaba sobre una casa en el árbol y le preguntaba a Shuin en qué tanto pensaba porque se la pasaba mucho tiempo en silencio, así que su maestro le responde que pensaba en su familia, la cual ya no estaba con él. Esto entristece a nuestro prota y pregunta si la perdió por ser muy débil, algo que Shuin niega porque era el más fuerte de todos y tampoco cree que le faltara convicción porque luchó con todo lo que tenía, pero su mayor error fue su ingenuidad y esperaba que In-Yo fuera más inteligente que él mismo. Aunque al siguiente día, cuando un monstruo apareció y nuestro prota se preparaba para luchar, Shuin aparecía diciéndole que él se encargaría y acabaría con aquel monstruo, así que In-Yo le reclama porque no le dejaba luchar cuando haya mejorado, porque era incluso capaz de crear una daga con su poder, pero Shuin le respondía que aún eso era insuficiente y debía mejorar mucho más, dejando bastante molesto a nuestro prota. Al siguiente día salió a caminar un poco, aún molesto por lo que le había dicho Shuin antes, y en ese momento nota que había varios cuerpos tirados en el suelo, así que al analizarlos entiende que se trataban de exploradores que seguramente fueron eliminados por algún tipo de monstruo, pero además notaba un pequeño animalito que estaba al borde de un árbol escondiéndose, por lo que se acerca viendo su miedo y le dice que no debe de temerle, así que aquel animal se acercó dejando al lado su miedo y nuestro prota entonces se alegraba, por lo que decidió llevarlo hasta la casa donde decidió darle el nombre de Toto, pero no esperaba que aquel animal se le subiera encima y quedara completamente dormido, justo cuando Shuin llegaba comentando que parece y este animal le tiene mucha confianza, así que In-Yo preguntaba si podía quedárselo y después de dudarlo un poco, Shuin lo confirma. Unas horas después, In-Yo estaba creando unas insignias de madera intentando hacer la forma de su mascota, pero se cortaba un poco y Shuin le pedía que le permitiera intentarlo. Además, pisaba una de las insignias que tenía un poco de sangre para que Toto no se le acercara y lo miraba desafiantemente. Además, en segundos le entregaba a nuestro prota una insignia terminada con la figura de Toto, así que el ilusionado se la dejaba puesta a su mascota como un collar que luciría todo el tiempo, mientras que Shuin le daba a nuestro prota una gorra con dos insignias como regalo, lo cual lo dejó asombrado porque era algo muy valioso para él, y en este momento le confiesa a Zero que es lo único que Shuin le dejó, pero ella le pregunta qué le sucedió a Toto después, así que nuestro prota sigue recordando cómo comenzó a pasar los días con su mascota, llevándola al campo para que intentara aprender algunos trucos, y aunque Toto no lograba entenderlo al principio, intentaba pasar la mayor cantidad de tiempo enseñándole, incluso se sorprendía porque Toto parecía tenerle mucho miedo al agua, y solo cuando había resbalado mojándose completamente fue que Toto saltó muy preocupado por él, así que In-Yo siguió compartiendo los días y enseñándole cada vez más cosas a Toto, metiéndose en algunas ocasiones en problemas por intentar enseñarle algunos trucos a su mascota, y era Shuin quien siempre los estaba vigilando, ya que no los dejaba solos e incluso en la noche estaba siempre buscándolo y arropándolo cuando se quedaba dormido en el mirador de la casa donde vivían. Unos días después, hacía uno de sus paseos comunes cuando escuchó unos gritos de alguien pidiendo ayuda, así que corrió junto con su mascota, encontrando un hombre con una pierna atrapada en una trampa, por lo que mientras aquel hombre le rogaba por ayuda, In-Yo le preguntó cómo sucedió, ya que no cree que hubiera sido un accidente. Además, ninguno de los animales de Magmel caería en una trampa de este tipo y debió ser él mismo quien la colocó, pero terminó activándola en su pie. Así que empezaba a revisar las cosas de la mochila de aquel hombre, viendo que tenía una ave atrapada y la libera. Eso llena de furia a aquel hombre, que lo apunta con un arma porque no debió hacerlo, mientras que Toto se acercaba a la pierna de aquel hombre lamiendo un poco de su sangre, pero nuestro prota le explicaba al explorador que sí lo ayudaría, aunque no estaba de acuerdo con sus intenciones en el continente, justo cuando escuchan unos gruñidos y nuestro prota mira cómo Toto comienza a transformarse, convirtiéndose en una bestia gigantesca y muy aterradora, la cual de un solo golpe acaba con la vida de este hombre mientras rugía de manera intimidante. Zero quedaba impactada al saber lo que sucedió, pero In-Yo solo quedaba en silencio para darle aún más importancia a la trama, obviamente. ¡Qué divertido es ese hijo de... Y luego le responde diciéndole que tuvo que matarlo, así que cierra los ojos recordando este momento, ya que estaba paralizado sin creer que Toto estuviera devorando a aquel hombre, así que intentaba llamarlo para que lo reconozcan y en cambio Toto se gira atacándolo, por lo que al abrir los ojos notaba que Shuin lo salvó y suponía que su mascota bebió sangre humana, ya que esto es lo que sucede cuando la prueba, y nuestro prota se preguntaba si podían regresarlo a la normalidad, algo que Shuin niega mientras le recuerda que esto
era Magmel y la normalidad aquí es muy diferente, por lo que avanza hacia Toto haciendo aparecer una espada para poder eliminarlo, pero Joe le gritaba que no lo hiciera porque debía ser él mismo quien se encargara. Justo cuando Toto lanzaba un ataque y nuestro prota miraba que su maestro ya no estaba allí, entonces teniendo la atención de Toto hace aparecer una espada e intentaba atacar, pero la fuerza de aquella bestia era mucho mayor y su espada terminaba rebotando siendo enviada bastante lejos, mientras que él recibía un fuerte golpe que lo dejaba en el suelo. Así que miraba cómo Toto se acercaba intimidantemente y no podía evitar recordar aquellos momentos que vivió con su mascota tan felices, por lo que ya era momento de acabar con este monstruo que no era Toto, y haciendo aparecer nuevamente una espada se lanza con fuerza para eliminarlo, aunque notaba un cambio de expresión en cuando Toto veía aquel collar que le había hecho, pero ya era muy tarde para detener su ataque y Toto caía al suelo sin vida. Unos minutos después, Joe lo enterró mientras lloraba la pérdida, pero cuando Shun llegaba le pedía que no le recordara que así era Magmel, mientras que su maestro le confiesa que no era solo su culpa y le entregaba la insignia que le había hecho de Toto, así que nuestro prota solo lloraba agradeciéndole por este gesto. Joe le confiesa a Zero que este fue el primer monstruo que eliminó en Magmel, por lo que desde ese momento entendió que se trataba de matar o morir, así que le pide disculpas, pero aún no estaba listo para una mascota y algún día espera superarlo. Justo cuando suena el timbre y nuestro prota le pide que deje pasar al cliente, viendo asombrado que se trataba de una niña que lloraba porque su mascota Luca se había perdido, así que Joe aceptaba el trabajo de ayudarla a rescatar a su gato, que en realidad es un perro, pero obvio con ese retrato, ¿quién iba a dudar que fuera un gato? Luego de algunos días, Emilia viajaba en un helicóptero en una misión especial, pero le preocupaba bastante que estaban entrando en el espacio aéreo del Distrito 2, el cual era conocido por la gran cantidad de accidentes y desapariciones de aviones, pero el líder de la operación le respondía con confianza porque estaban en el mejor helicóptero construido, ya que estaba reforzado con un material propio de Magmel, que lo hacía impenetrable y sumado a su artillería no tendrían problemas. Además, pensaba que si lograban encontrar la razón de tantos accidentes y lo solucionaban, su empresa recibiría mucho dinero. Pero mientras avanzaban un poco más, reciben un impacto sorpresa y no entienden qué sucede. Así que activan la artillería y comienzan a eliminar las rocas que eran enviadas desde un lago por algunos monstruos, pero aún así reciben algunos impactos más y en un momento el piloto avisa que perdió el control de la nave, mientras que el capitán de la misión no entiende qué sucede y deben hacer algo para asegurarlos. Pero en este momento la nave comienza a caer sin poder moverse y Emilia miraba como unos brazos muy largos lo sujetaban desde el suelo, aunque no logró ver nada más que una figura pequeña y terrorífica antes que la nave se estrellara contra el suelo. Mientras tanto, nuestro prota hablaba con Zero viendo un tazón de malvaviscos que ella compró porque estaban en oferta y no podían perder la oportunidad, así que tiene varias cajas. Pero Joe queda bastante decepcionado al saber que tendría que almorzar, cenar y el postre serían solo malvaviscos, aunque Zero le dice que no debería quejarse y entonces son llamados a la puerta, por lo que se asombran al ver al padre de Emilia, el cual les agradece por su ayuda en la otra ocasión y lamenta tener que venir de nuevo, pero era una emergencia ya que su hija Emilia se perdió en Magmel, así que necesitaba que la encuentren y Joe le dice que eso es lo contrario a la otra ocasión, aunque al ver el área que le muestra que el hombre sabe que se trata del conocido octágono del mal y estaba muy apartado para que ella simplemente se hubiera perdido, algo que el hombre acepta diciéndole que en realidad iba en una de las naves de la empresa de mayor seguridad, pero fueron atacados por alguna criatura y cayeron de emergencia, así que nuestro prota les dice que eso sucedió porque querían conocer por completo Magmel, ignorando que hay muchas cosas que todavía se desconocen. Por esta razón, la tarifa en esta ocasión sería el doble de lo que normalmente piden y el hombre se asombra, aunque confiesa que le trae muchos recuerdos de Shun y pregunta cómo ha estado. Pero nuestro prota solo responde que no lo sabe y por seguir preguntando la tarifa subió al triple de lo normal. Esto dejaba impactado a aquel hombre porque no lo esperaba, pero termina aceptando. Aunque Zero tiene una condición más, obligarlo a comer los malvaviscos porque son demasiados para ellos dos solos. Mientras tanto, Emilia hablaba con el capitán porque no podían quedarse en la nave y debían actuar, algo con lo que el capitán no estaba de acuerdo porque ella sabía que si los quisieran eliminar ya lo hubieran hecho, así que sale a explorar, encontrando los restos de las otras aviones que cayeron y notaba que lo que parece ser una persona, aunque desaparece rápidamente y no sabe si había visto bien, así que se gira notando que ahora
ahora esta persona estaba a su espalda. Mientras tanto, In-Joe ya estaba por partir y le pedía a Ziru que se encargara de guiarlos porque sospechaba quiénes podrían ser. Unos minutos después, el capitán se alegra al ver que Emilia volvía y le dice que no debe preocuparse porque pronto serían rescatados ya que viene un gran grupo por ellos, algo que preocupa de inmediato a Emilia, y nuestro prota también era avisado por el hombre que seguramente todo terminaría con esta ayuda, pero In-Joe le dice que es una pena que vinieran tantos, y mientras hablaban algunos helicópteros comienzan a caer destrozados, mientras que los otros chocaban contra las otras naves y en cuestión de segundos no queda ninguna de las naves de rescate en el aire, dejando impactados a todos menos a In-Joe, quien habla con Ziru, la cual le confirma que se trataban de los Erin, algo que extrañaba a aquel hombre, pero In-Joe le señala el lago porque esto que los mira fijamente son los Erin. Unos minutos después, algunos monstruos del lago se acercan a la nave donde el capitán se asusta y ordena a los soldados ponerse en posición de ataque, ya que supone son los Erin quienes estaban causando todo esto, aunque Emilia no sabe a qué se refiere y él le explica que son las personas nativas del lugar, lo cual le daba un recuerdo a la chica y sin pensarlo sale corriendo, mientras que nuestro prota le explicaba lo mismo al padre de Emilia porque los Erin son personas nativas de Magmel, aunque el hombre parece impresionado, pero In-Joe le dice que no debería sorprenderlo porque si conoció a Shuin debería saber sobre muchas cosas sobre Magmel. Además, Ziru avisa que Emilia seguía viva y nuestro prota se lo dice a aquel hombre, aunque no debería provocar a los Erin porque si no, sería muy tarde. Emilia por su parte llegaba hasta el grupo de soldados y les decía que no debían de atacar porque estos seres odiaban las armas, justo cuando uno de los soldados avisaba que venía alguien y comenzaban a dispararle, pero aquel Erin se mueve a gran velocidad y con su elasticidad les destroza las armas, aunque uno de los soldados usaba un lanzamisiles logrando impactarle y causar una gran explosión, pero una vez el humo se dispersa notaban que no le causaron nada de daño, así que todos comenzaban a correr en retirada de aquel lugar, mientras que Zero le avisaba a In-Joe que aquel Erin se estaba fijando en él, por lo que nuestro prota le pregunta al hombre si tenía un arma, lo que este confirma. Entonces In-Joe le dice que deben de saltar y lo hacen en el momento justo porque unos segundos después el helicóptero era atravesado por los brazos del Erin, mientras que nuestro prota le avisaba a aquel hombre que debía reponerle su helicóptero. Mientras tanto, Emilia recordaba lo que se sabía sobre aquella tribu nativa de Magmel, ya que no se sabía demasiado y lo poco que tenían en conocimiento es que algunos investigadores habían descubierto que son más de 30 razas de Erin, pero además cada uno posee habilidades sobrehumanas y una fuerza descomunal, como también recuerda cómo uno de estos se les acercó y le extendió la mano de manera amistosa, por lo que ella entendió que son muy similares a los humanos y que además pueden ser mucho más inteligentes que ellos, justo cuando notaba que su padre llegaba hasta la nave, así que los saludaba alegre al verlo, pero le explicaba que no era culpa de los Erin, sino que ellos odiaban las armas, algo que aquel hombre entiende y le dice que deben dejarle todo a In-Joe, justo cuando nuestro prota bajaba con la ayuda de Zero y se presentaba ante aquel Erin, pero de inmediato era atacado, así que lo esquivaba diciéndole que es muy rápido, aunque no pelearía cuerpo a cuerpo contra un Erin y en cambio comenzaba a hacer aparecer lanzas. Esto sorprende a el Erin, quien pronuncia la palabra Latcher y comienzan a luchar, algo que emociona a nuestro prota, el cual se mueve rápidamente mientras enviaba sus lanzas y Zero nota que su compañero se estaba divirtiendo, al tiempo que Emilia estaba muy preocupada por la pelea, pero su padre la tranquiliza, por lo que luego de varios movimientos muy rápidos nuestro prota deja acorralado a aquel Erin y le avisa que sería su final, por lo que comienza a hacer aparecer algo gigantesco sobre él y lo arrojaba hasta este Erin, dejando impactado a todos, razón por la que Emilia le reclama, ya que le agradece que viniera a salvarlos, pero no tenía por qué eliminar a un Erin porque no era un enemigo, lo que In-Joe ya sabe y es por este mismo motivo que no le hizo daño. Así que todos miran que lo que nuestro prota hizo aparecer fueron miles de malvadiscos, por lo que el Erin salía del interior y comenzaba a comer aquellos dulces con mucha alegría, lo que también hacían otros animales, y nuestro prota le dice que espera entienda que no son enemigos, por lo que el Erin le responde que todos intentaban sobrevivir y estar en paz, así que nuestro prota le pide disculpas por haber molestado en su territorio y promete que no volverían nunca más, por lo que daba aviso a todos que ya hizo la promesa y si alguno de ellos incumple serían enemigos de los Erin, algo que no es nada recomendable, por lo que deben de marcharse, y el padre de Emilia dice que no esperaba menos del aprendiz de Shuin porque puede comunicarse con los Erin, así que quisiera darle algo más que su pago por haberlo salvado, y nuestro prota le responde que puede reponerle el helicóptero y darle cualquier cosa que no sean malvaviscos.
Después de algunos días, nuestro prota estaba recogiendo unos hongos con ayuda de Zero, quien además de recoger algunos que son mortales, le reclamaba porque él quisiera descansar, ya que tienen que conseguir lo suficientes para obtener un buen dinero y tener para la comida. Pues alguien de aquí ha estado comprando muchas cosas innecesarias. Así que siguen caminando por el bosque hasta que se encuentran unas ruinas de lo que nuestro prota explica fue un pueblo hace mucho tiempo. Pero para Zero esto era un lugar aterrador, ya que pareciera estar embrujado, aunque Injou encuentra un pequeño pétalo y mientras Zero le avisaba que encontró algo, nota cómo les apuntaban. Unos minutos después, Injou ya estaba atado a una silla, ya que el hombre lo había llevado hasta lo que parece ser una pequeña tienda de café, por lo que intentaba hacerle conversación y le dice que simplemente estaba buscando algunas cosas para conseguir un poco de dinero, ya que estaba pasando por una situación difícil, y aquel hombre, sin decirle nada más, le apunta, aunque segundos después, al ver la determinación en la mirada de Injou, bajaba el arma y comenzaba a avanzar lentamente con una daga en su mano, pero la usa para cortar las sogas y le avisa que puede irse, aunque Injou le dice que le gustaría que al menos le diera una taza de café y comienza a marcharse, no sin antes ver una foto donde estaba aquel hombre más joven y junto a una chica que tenía un collar algo extraño, pero el hombre le ordena que se marche y nuestro prota lo hace. Minutos después ya siguen recolectando algunas cosas y Zero sigue algo molesta por la actitud de aquel hombre que la amarró y lo apuntó sin decirle nada. Además tiene la duda sobre si aquel hombre vive en este lugar, algo a lo que Injou responde no tiene ni idea, por lo que siguen recolectando más frutos. Mientras tanto aquel hombre recordaba como años atrás donde su vida era muy diferente y tenía más felicidad, porque su local estaba lleno de personas quienes disfrutaban de su tienda de café y lo halagaban porque pudiera cosecharlo en estas tierras, pero él simplemente les decía que todo el mérito de lo que conseguía se lo debía a su hija, quien era su mayor felicidad. Nuestro prota por su parte se asombra al escuchar un ataque, así que mira cómo hay un monstruo cerca, pero Zero le dice que es uno comestible y que además tiene las mejores calificaciones por su buena carne, por lo que Injou no planea dejar que se le escape y usando su poder ataca con un guante gigantesco, pero aquel monstruo es mucho más rápido y esquivaba el ataque. Además que comenzaba a huir, por lo que Injou le pide ayuda a Zero y comienzan a elevarse. Así perseguían a aquel monstruo y al notar que se acercaba a un claro, nuestro prota se adelanta para poder atraparlo, consiguiendo que aquel monstruo se detenga, pero justo en ese momento uno más gigantesco sale desde la tierra devorando a aquel monstruo y pasando muy cerca de nuestro prota, el cual quedaba bastante asombrado y le confiesa a Zero que este tipo de monstruo es muy raro de ver, ya que solo se logra ver uno cada 10 años y fue la primera vez que él ve algo así, ya que según se ha investigado, aquellos monstruos viven siempre bajo tierra y solo salen para comer algo. Lo que no le agrada para nada a Zero, porque tenía que aparecer justo cuando tenían una de las mejores carnes para poder disfrutar. La vida es una mierda. La vida es una mierda. Pero nuestro prota sigue caminando cuando nota que hay un cementerio más adelante, así que caminaba y notaba una lápida con el nombre de Aiza, pero al acercarse una bala roza su pie y el hombre de antes pregunta qué hace en aquel lugar, pues le advirtió que debería marcharse, así que al ver a que Injou no se mueve cargaba otra bala y dispara muy cerca de la cabeza, mientras le advierte que no le importa quién sea pero debe marcharse, por lo que nuestro prota solo miraba de reojo y sin decirle nada más se marcha en medio de la oscuridad. Segundos después, Zero reclama que no entiende la actitud tan agresiva de aquel hombre y el hecho de que los amenace, pero nuestro prota le dice que lo entiende porque ella misma actuaría de aquella manera agresiva si alguien intentaba acercarse hacia algo que le importaba demasiado y trataría de protegerlo. Así que debe ser lo mismo en el caso de aquel hombre, justo cuando este miraba la lápida de su hija y escuchaba un ruido cerca, por lo que recargaba su rifle y corría en dirección del sonido, llegando hasta un claro donde se detiene y apuntaba buscando a aquel monstruo que tanto ha perseguido. Así que cuando del suelo sale aquella bestia gigantesca, el hombre se llena de ira porque era hora de que apareciera y comienza a recordar cómo aquella noche todo el pueblo se llenó de caos al ver este monstruo avanzar por sus calles. Así que cuando estaba por devorar a uno de los habitantes, un joven usaba su arma para intentar detener a aquella bestia, pero sus balas no hacían nada y en este momento un disparo destruía el ojo derecho de este monstruo, asombrando a la joven porque era el dueño de la cafetería quien le pedía que huyera porque su rifle no serviría. Así que aquel hombre intentaba disparar algunas veces más, pero aquel monstruo con el dolor que sentía destruyó una de las casas y él solo pudo ver cómo varios troncos caían sobre él, por lo que ahora vuelve a estar frente a este monstruo y no le perdonará lo que hizo, por lo que apunta, pero el miedo y los recuerdos causan que falle su disparo, al tiempo que Injou lograba escuchar aquella bala a la distancia y se extraña, mientras que el hombre miraba cómo aquel monstruo furioso se acercaba pareciendo recordarlo, así que intentaba apuntar al ojo que tiene, pero los nervios no se lo permitían.
Dan. Esto lo molesta porque no puede reaccionar y termina siendo impactado por el monstruo, perdiendo la conciencia por unos segundos contra una roca, y al tiempo nuestro prota miraba lo que sucedía. Pero Zero le pedía que salvara a aquel hombre, mientras que Joe le dice que estaba seguro y este anciano nunca le pediría ayuda. Así que miraban cómo el hombre intentaba apuntar nuevamente, pero el monstruo estaba muy cerca y lanzaba un ataque que destruía todo y la roca del lugar, enviando por los aires a aquel hombre, y quien solo recordaba lo que sucedió hace algunos años, ya que despertó una vez había amanecido y vio la destrucción de todo el pueblo, mientras que se levantaba y notaba los cuerpos destrozados. Pero cuando llegó hasta la plantación de café, su vida terminó en ese instante porque notó el cuerpo de su hija en el suelo totalmente destrozado. Esto fue lo más duro que tuvo que vivir, por lo que al ver el collar que ella le dio, obtiene fuerzas para esquivar un ataque de aquel monstruo y volvía a tomar su arma. Así que comienza a apuntar intentando encontrar un punto débil en aquel monstruo, pero no lo encuentra, y cuando esta bestia se levanta para atacar, logra dispararle en medio de la boca, consiguiendo atravesarle toda la cabeza, por lo que el monstruo cae al suelo sin vida. Pero tuvo algo de ayuda porque In-Joe con su poder evitó que el monstruo siguiera moviéndose y lo desestabilizó. No importa si ganas por mucho o por poco, ganar es ganar. Pero el hombre miraba al cielo ya que había cumplido con aquella venganza que llevaba tantos años buscando. Al siguiente día, el hombre llegaba caminando con mucha dificultad hasta su tienda, ya que tiene varias heridas, pero notaba que había alguien y nuestro prota se disculpa porque pensaba aprovechar la oportunidad para robar algo de café. Así que avisa que se marcharía y antes de hacerlo le arrojaba aquel collar de su hija, lo que hace sonreír de nostalgia a aquel hombre y llamaba a nuestro prota para que pase a tomar un poco de café, lo que también hace sonreír a In-Joe porque nunca había deseado tanto volver a probar el café. Unos días después, Zero llegaba hasta la oficina quedando impactada al ver a una mujer sobre las piernas de nuestro prota, quien sonreía con mucha felicidad, y ella no podía creer al ver que esta mujer le daba comida a In-Joe, el cual le avisaban que a partir de ahora esta mujer sería la secretaria, por lo que ver los gestos de esta mujer y los gestos de In-Joe la llenaban de mucha ira, tanto que termina despertando y entiende que fue un simple sueño. No mames, casi me cago del susto. Pero aún así estaba molesta porque In-Joe parecía estar muy a gusto con aquella mujer y no puede permitir que alguien así llegue, por lo que se convertirá en este tipo de mujer elegante para que In-Joe no tenga necesidad de buscar a nadie más. Mientras que nuestro prota sí dormía totalmente a gustito, sin imaginarse en el problema que ya lo estaban metiendo. Women. Unas horas más tarde, Zero estaba en la ciudad mirando algunos trajes que podrían ayudarle, pero se queda impactada porque valen demasiado y su presupuesto no le alcanzaba. Justo cuando Emilia la saluda preguntándole qué hacía allí sola, así que Zero intentaba fingir que no la conoce, pero como no funciona, le dice que decidió tomarse el día, por lo que Emilia le dice que parece estar interesada en aquella ropa ejecutiva, así que debería probársela, algo que Zero niega porque no tiene mucho dinero, pero Emilia le avisa que podría prestarle, así que entraban al local y segundos después se entienden que no funcionaba este tipo de trajes porque no hay tallas pequeñas, así que buscaban mejores opciones como trajes de baño, pijamas o tipo escolares, pero nada de esto le agradaba a Zero, quien prefiere salir, y Emilia piensa un poco qué podrían hacer para conseguirle un poco de ropa que la haga ver más elegante, ya que suponía este era el objetivo, lo cual avergonzaba bastante a Zero porque no quería que lo revelara, y mientras hablaban un auto se detiene, siendo Dyson quien la invitaba a conversar un rato. Una vez estaban en un restaurante, Zero aprovecha la generosidad de Dyson y devoraba 5 platos de pudines, al tiempo que el hombre pregunta qué hacían allí y es Emilia quien confiesa que la chica quiere verse de un modo más elegante. Esto alegra a Dyson porque le recuerda su juventud cuando quiso cambiar de aspecto y avisa que puede ayudarle, ya que ellos le ayudaron bastante, por lo que no tendría problema en devolverle el favor, así que deberían probar con un estilista. Aunque Zero se asusta demasiado viendo al estilista, ya que llega a pensar que es una criatura de Magmel. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Por lo que hablan con aquel estilista para que le dé un cambio de look, algo que hacen varios intentos que no agradaban para nada a Zero, y al final ella se termina asombrando porque le hizo un cambio de color, recordándole a aquella mujer que había visto en sus sueños, así que le gustaba, pero Dyson y Emilia sienten que le haría falta un poco más de altura para verse más elegante. Tus palabras me cortan profundamente, más que cualquier navaja. Minutos después estaban en la tienda de Dan Dan preguntando si tuviera algún tipo de medicina para que una persona creciera, dejando asombrado a Dan Dan, pero no por la pregunta, sino por las buenas cosas que habían frente a él. ¡Oh my God!
Aunque confiesa que no tiene este tipo de medicina, pero sí existe algo similar, aunque no es seguro ya que viene de Magmel, y les muestra un libro donde se supone existe una fruta en Magmel que permite a quien la coma crecer un poco, por lo que Zero dice que deben ir a este lugar asombrando a Dan Dan porque no quiere volver, pero Zero le muestra una granada recordándole lo que sucederá si se niega, y entonces minutos después ya seguían a Dyson, el cual dijo que podría llevarlos. Entonces desde una piscina salía una plataforma con un helicóptero y les dice que pueden viajar allí, algo que Emilia no sabe si estaría bien porque Zero debería avisarle a Joe, pero la chica les dice que deben de marcharse de inmediato, mientras que nuestro prota justo se acababa de despertar. Unas horas después ya estaban en Magmel, donde Zero intentaba calmarse porque no sucedería nada problemático, y es Dan Dan quien llevaba todo el arsenal porque nunca se sabe los tipos de peligros de este lugar, mientras que Dyson les dice que deberían ir a comer algo primero porque explorar Magmel con el estómago vacío era una mala idea. Así que invocando mayordomos, quién sabe de dónde, preparaban un banquete totalmente normal en Magmel. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Pero luego de la comida, un monstruo aparece cerca y Dan Dan es quien se levanta rápidamente para encargarse, así que apuntaba al monstruo con su escopeta, ya que después de la humillación que sufrió, entrenó bastante y si logra demostrar que es bastante valiente, posiblemente Emilia se termina enamorando de él. Pero antes que pueda hacer algo, es Zero quien le daba algunos vegetales a aquel monstruo porque era uno herbívoro que nunca los atacaría. Durante los siguientes minutos caminaban por el territorio buscando aquel fruto que necesitan y es Dan Dan quien más sufre por el recorrido tan largo, aunque tiene un momento de disfrute como cuando Emilia caía sobre él luego de ayudar a Zero para que tomara un fruto, pero la chica se lo daba las malas a Dan Dan, quien no siente ningún cambio y cuando se levanta nota que sus piernas son increíblemente largas, así que las chicas deciden seguir buscando porque no es lo que necesitaban. Entonces llegan hasta un lago donde nuevamente Dan Dan es el conejillo de Indias y tampoco era su objetivo porque solo su frente creció, por lo que las chicas tomaban otra fruta del libro para que la coma y Dan Dan se negaba, mientras que ellas le dicen que servirá para revertir los efectos, así que lo hacen comer y en segundos Dan Dan se hace más gigante que los árboles, quedando bastante molesto por aquel tamaño. Luego de un rato, Dan Dan vuelve a su tamaño normal y no quiere seguir, pero Dyson les dice que aún tienen 2 o 3 lugares más por visitar, pero entonces escuchaban unos ruidos y ven que un monstruo en forma de caracol gigante se acerca, algo que los extraña porque en esta zona debería ser más segura, y en segundos aquel monstruo derribaba a los guardias, por lo que Dan Dan intentaba hacer algo pero sus ataques no servían y Zero con su robot trataba de conseguirles algo de tiempo, pero aquel monstruo arrojaba unas semillas que crecían en segundos y los dejaban completamente rodeados, así que al ver que aquel monstruo se acerca suponen que era su final, pero en este momento aquel monstruo es lanzado lejos y todos miran aliviados como Joe los saludaba, por lo que él les pide que escapen mientras se encargaría de aquel monstruo, así que comienza a distraerlo intentando vencerlo pero no lo consigue porque aquel monstruo es fuerte, además necesitaba darle la vuelta para poder vencerlo y Dan Dan les pregunta a las chicas qué harían para escapar, pero Emilia les dice que tenía un plan y muestra uno de los frutos, pero Dan Dan se niega a comerlos y es Dyson quien lo sujeta para que lo haga, así que Dan Dan termina creciendo nuevamente hasta hacerse gigante justo cuando Joe quedaba acorralado, por lo que Dan Dan come otro fruto haciendo que sus piernas crezcan de golpe y pateaba al monstruo, aunque caía al suelo porque no logra equilibrarse y Emilia le arrojaba el fruto con el cual su frente crece levantando al caracol, dejándolo como nuestro prota justo necesitaba, así que agradece por la ayuda y usando su guante gigante acaba con aquel monstruo. Un rato después ya se despiden porque cada uno tomaría su rumbo a casa y Zero se disculpa con Joe porque vino a Magmel sin avisarle, pero se excusa diciendo que Dan Dan está buscando unos productos para su nuevo negocio de un libro que tiene, mientras que nuestro prota le dice que aquel libro él mismo fue el que se lo vendió y muchas cosas que decía allí eran falsas, por lo que le pide que no se le olvide llamarlo cuando venga a Magmel y solo espera que se divirtiera, pues tiene buenos amigos que le acompañaron en esta aventura. Unos días después, nuestro prota terminaba un trabajo más luego de eliminar a un monstruo y salvar a unas personas, por lo que se alegra junto con Zero porque no tenían más dinero y en la nevera solo les quedaba un sobre de ketchup, así que ahora podrían comprar algo más. Pero en este momento, Joe escuchaba algo cerca y comienza a acercarse, viendo que hay una persona riéndose bastante. Esto lo dejaba muy extrañado porque es un monstruo de 2 cabezas que lo hace reír y no entiende nada. Unos segundos después, el hombre le explica que es un investigador
sobre los seres vivos de esta zona y estaba alegre porque descubres nuevas criaturas todo el tiempo. Algo increíble porque este continente tiene seres asombrosos como aquella serpiente que no era venenosa y es bastante amigable con los humanos. Entonces se presenta como Robert y cuando Joe estaba por darle la mano, el hombre corre a ver una libélula de acero, ya que es un insecto muy particular porque sus alas son más resistentes que el mismo acero y su nivel de resistencia es igual al diamante. Además se ilusiona demasiado con un pez que es conocido como el pescador, ya que puede caminar por tierra al no tener branquias, así que comienza a explicar todas las características y nuestro prota habla con Zero porque aquel hombre parece ser alguien muy interesado por la vida de este lugar, pero Robert le dice que debería acompañarlo a su lugar favorito mientras se sigue distrayendo con cada animal que ve. Unos minutos después llegan hasta un árbol donde Robert le dice que hay 3 crías de un ave honorable, las cuales ha estado cuidando desde que su madre desapareció y viene seguido a revisar su estado. Justo cuando notan un monstruo que avanzaba y nuestro prota le pide a Zero que lo ayude, por lo que detienen al hombre para que no siga a aquel monstruo que comenzaba a emanar un gas y con una distracción terminan alejándolo. Además, creando un ventilador despejaban aquel gas y Robert solo se tranquiliza porque las crías sigan vivas. Mientras tanto, 2 chicos estaban en la zona donde grababan un video para sus redes porque el último superó el 1.000.000 de vistas, así que tendrán un poco más de su contenido llamado Elimina al monstruo, por lo que teniendo un monstruo amarrado a un árbol comenzarían a lanzarle varios dardos para saber cuántos puntos consiguen hacer. Mientras tanto, Joe le explicaba a Robert que no debe inhalar el humo de aquel monstruo porque tendría unas alucinaciones muy fuertes, así que tuvo que enviar una semilla de amapola para distraer a aquel monstruo y Robert les agradece porque le ayudaron bastante, pero admite estar muy interesado en aquel humo y nuestro prota le recomienda que no lo haga porque si inhalaba aquel humo la alucinación sería su peor pesadilla. Esto inquieta bastante a Robert, el cual le dice que en realidad se ha visto muchas cosas extrañas últimamente, ya que ha encontrado algunos animales que murieron en condiciones muy perturbadoras, porque estaban amarrados o con cortes por todo el cuerpo, así que no sabe qué es lo que se los estaba ocasionando. Mientras tanto, los 2 chicos, luego de acabar con aquel animal, miraban la grabación, pero DJ Z no sentía que era suficiente con lo que consiguieron, porque comienza a ser muy aburrido jugar solo con los dardos, así que piensa qué más podrían hacer y al ver una manada de aves las siguen encontrando el árbol donde estaban aquellas crías, por lo que DJ Z se ilusiona, ya que es justo lo que buscaba y tendrían uno de los mejores videos si quemaban aquel lugar por completo, algo con lo que su compañero no estaba tan de acuerdo, pero DJ Z le ordena que grabe y comienza a hablar dándoles la bienvenida a su nuevo programa de cocina, por lo que ahora tenía algo especial porque verían cómo arden algunas aves honorables y comienza a preparar el fuego, mientras que Robert se despidió de nuestro prota cuando notaba el humo a la distancia, así que asustado comienza a correr hacia aquel lugar, pero cuando llega ya es demasiado tarde porque todo el árbol fue completamente quemado y los nidos estaban carbonizados. Esto lo llenaba de ira y dolor porque recuerda el día en que encontró a aquellas crías y que las salvó, por lo que no puede creer que sucediera justamente en este árbol, pero Joe le dice que el fuego fue provocado porque el árbol se incendió demasiado rápido para ser algo natural y significa que alguien lo hizo a propósito, lo que llenaba de más dolor y frustración a Robert, mientras que Joe le ordenaba a Zero que investigue los alrededores. Al mismo tiempo que los 2 chicos descansaban luego de huir de allí porque casi quedan atrapados por el incendio y DJ Z le ordena a su compañero que vayan de vuelta porque tienen el material necesario. Segundos después, Zero le avisa a nuestro prota que encontró un canal donde hay 2 chicos que publicaban videos de cosas que hacían en Magmel, aunque lo que ve es bastante aterrador y le causaba mucho miedo. Pero al revisar los alrededores logra ver a los 2 chicos y estaba segura que ellos fueron los causantes, por lo que Joe le pregunta a Robert qué haría pues encontró a los culpables, así que el hombre furioso sacaba de su mochila una daga porque no dejaría que este crimen quedara impune, algo que dejaba bastante impresionado a nuestro prota, ya que no esperaba esa reacción. Unos minutos después logran alcanzarlos y Robert ordena que se detengan mientras que los chicos preguntan quiénes son, pero Robert les dice que deben responder por lo que le hicieron a las aves de aquel nido. Esto sorprende a los chicos, pero DJ Z finge sorpresa y no saber que habían ningunas aves, algo que comienza a molestar mucho más a Robert, mientras que el chico le dice que no vio ningunas aves en ningún árbol ya que solo había monstruos de Magmel, pero Robert le dice que las aves honorables sufren mucho por los depredadores y solo el 10% de ellas
logra reproducirse, pero el chico le responde que entonces debería verlo como uno de aquellos depredadores y no entiende por qué hace tanto revuelo, ya que seguramente también comía pollo asado. Así que entre los dos compañeros comienzan a hablar sobre algunos tipos de comida y las mejores combinaciones que se pueden hacer, lo que enoja mucho más a Robert, quien les dice que todas las vidas en Magmel merecen vivir en paz, así que no tienen derecho a quitar ninguna de ellas. Pero DJ Z sigue sin entender por qué estaba tan molesto, pues para él es lo mismo que cuando come pollo, porque también eran aves y no se hace un escándalo tan grande. Así que si unas simples aves murieron quemadas, no entiende cuál es la diferencia, y además le demostrará que no importaba mucho, ya que usaba su encendedor para arrojarle a un animal cerca, el cual emanaba bastante aceite. Esto dejaba impactada a Zero, mientras que Robert se lanzaba lleno de furia sobre DJ Z para golpearlo, reclamándole lo que le estaba haciendo a los animales porque era un crimen, dejando a todos impactados cuando Robert sacaba la daga y con una mirada de odio le avisa que si no se disculpa sufriría al igual que los animales. Pero en este momento nuestro prota les mostraba el animal de antes, diciéndoles que no sufrió nada de daño y estaba bien. Además lo acercaba a uno de los chicos, ya que si tanto disfruta de aquellas actividades no tendría problema en comérselo. Esto asustaba mucho al chico, quien sale corriendo lleno de miedo, y Robert seguía amenazando a DJ Z para que se disculpe, pero Joe consigue detenerlo antes que hiera al chico, porque no hay necesidad de que se rebaje al nivel de estos criminales. Además deben irse porque un monstruo se acercaba hacia ellos y el otro chico seguramente ya se lo había encontrado. Esto asombra a Robert, mientras que Joe ataba a DJ Z a una roca, diciéndole que en su caso no podrá marcharse. Esto preocupaba a Robert, pero nuestro prota lo tranquiliza porque solo mirará su peor miedo. Justo cuando escuchaban al otro chico gritar descontrolado, entonces se marchaban, y segundos después DJ Z miraba como Zero llevaba una semilla de amapola y un pequeño monstruo llegaba a su lado, por lo que no cree que sea nada grave, y justo entonces recibe una descarga de humo, mientras que nuestro prota y Robert escuchaban los gritos de ese chico, pensando que cada uno tendría sus propios miedos y sus propias pesadillas. Unas horas después, Zero avisa que subió el video del chico aterrado, por lo que seguramente no volverían a este continente, mientras que Robert le agradece por ayudarlo, ya que estaba dispuesto a lo peor, y nuestro prota le dice que no debe preocuparse porque lo importante es que no lo hizo. Así que espera siga defendiendo a Magmel de esta manera y se despiden. Una noche, Zero tiene una pesadilla recordando cómo hace tiempo estaba encadenada y encerrada en una celda, pero el simple hecho de escuchar cómo se acercaban unos pasos la aterrorizaba, y al ver a aquel hombre que siempre la hacía sufrir, le gritaba que no lo hiciera más. Pero entonces sentía la descarga eléctrica y despierta asustada en su habitación, ya que el simple recuerdo de aquella sonrisa la hace sufrir. Además, escuchaba un ruido y asustada corre hacia la habitación de In-Joe, viendo que solo fue él durmiendo quien se había caído. Así que se relaja, y el verlo allí tranquilo le transmitía mucha paz. Unas horas después, Zero se asombra porque ve que nuestro prota ya estaba listo siendo muy temprano, algo que nunca sucede en su compañero, y avisa que iría a preparar el desayuno, pero In-Joe responde que no debe preocuparse porque ya iba de salida, pues tiene que encargarse de algunos asuntos, así que se despide prometiendo que volvería pronto, pero Zero queda asombrada porque eso era algo que él nunca hacía. Entonces un rato después se reúne con todos sus conocidos explicándoles la situación porque no entiende qué podría pasar, ya que In-Joe siempre quiere su desayuno y no comprende qué sucede, mientras que los hombres comentan que sí debe haber algo extraño para que no dijera las razones y piden más detalles, por lo que Zero les dice que vio una marca extraña en el calendario y la dibuja en una servilleta, por lo que el padre de Emilia dice que podía estar relacionado con Shuin. Así que Emilia le pregunta a Zero si conoció a Shuin, pero ella lo niega, ya que cuando se conoció con In-Joe, Shuin se había marchado, así que todos tienen curiosidad por saber cómo fue que conoció a nuestro prota, pero la expresión de Zero cambia totalmente y se entristece rápidamente recordando aquel día, ya que aquel anciano le ordenaba capturar a In-Joe si no sería castigada nuevamente, y ella con mucho miedo lo tomaba del cuello, aunque lloraba porque no quería hacerlo, y nuestro prota en cambio con su palma le acariciaba la cabeza diciéndole que no debe preocuparse porque lo enviaron justamente a protegerla, así que estaría segura. Esto la dejó asombrada, pero al notar que todos sus amigos estaban expectantes les miente diciéndoles que In-Joe coqueteó con ella, lo cual nadie cree, pero sin darse cuenta una cámara los apuntaba, y el hombre que siempre aterraba a Zero, y del cual no nos dicen su nombre, pero lo llamaremos Mash. ¿Y a mí qué me importa? Este miraba la transmisión alegre por volver a encontrarla, al tiempo que un hombre les avisa que si no se calman tendrán que marcharse, y Zero reconoce al cazador Tabú, al tiempo que Mash ordenaba que fueran por Zero.
Mientras tanto, Joe llegaba hasta la casa en el árbol y comenzaba con su labor de limpiarla completamente, por lo que con mucha disposición se encarga de quitarle todo el polvo y dejar impecable el lugar. Pero en ese mismo momento comienza a recordar aquella vez que Shuin le dio la tarea de que encontrara a esta chica y la protegiera por siempre, aunque no podía confiarle que volverían a verse alguna vez y debería cumplirle con la promesa, por lo que nuestro prota siguió las órdenes de Shuin y llegó hasta este lugar, pero ahora piensa que solo cumplió con la misión sin llegar a pensar que sería un angler. Unas horas después, Ziru regresa hasta su apartamento y al ver a alguien en la silla piensa que es Joe, pero queda en shock al ver que se trataba de aquel hombre que tanto terror le causa. Mientras tanto, nuestro prota se despedía de aquella casa esperando poder ver a Shuin el próximo año, pues ya habían pasado 4 sin verse. Al tiempo que Ziru recordaba el sufrimiento que le causaba Mash, quien la saluda, y cuando ella planeaba usar su poder, alguien encapuchado la golpea enviándola hasta un sillón, pero Ziru le ordena que debe marcharse porque no puede estar en la silla de su amo, mientras que Mash se reía porque no serviría de nada lo que intente, pues toda la calle estaba completamente rodeada. Además, debe recordarle que el amo de ella no es Joe ni nadie más, porque siempre le ha pertenecido y vino a llevarse lo que siempre le perteneció, causándole bastante terror a Ziru, y más se alegra porque parece que sí lo recordaba bien, así que le propone que vuelva a ser la de antes y le muestra un collar el cual es mucho más moderno que cualquier otro, pero Ziru molesta se niega porque nunca más volvería a ser su conejillo de indias y el hombre sonríe porque ya esperaba que dijera algo así. Entonces le muestra una pantalla donde se ve a Dan Dan en su tienda y como un chico encapuchado se le acercaba, algo que extrañaba a Dan Dan porque tiene una actitud muy extraña y le pregunta si necesitaba algo, mientras que aquel chico solo murmura que se detenga, al tiempo que Ziru le pide a Mash que no lo haga porque no conseguiría nada haciéndole daño a este vendedor, pero este le responde que todo depende de ella, porque si acepta volver con él no le sucedería nada, pero Ziru no aceptaría algo así porque es demasiado para ella, y Mash entonces le avisa que se terminó el tiempo, así que el local de Dan Dan explota por completo y luego de una nube de humo ella se queda en shock viendo cómo solo quedaban los restos del local, pero el hombre se levanta recordándole que el único amo que ella tiene es él, así que debe obedecerlo y si no lo lamentaría, porque le muestra varias pantallas más donde se ven todos aquellos que ya conoce, ya que envió a más de sus chicos para que los rodearan y estuvieran cerca de cada uno, por lo que si no toma una decisión rápido todos ellos pagarán con sus vidas, así que luego de varios gritos más, Ziru, llena de miedo, termina aceptando que es su amo mientras lloraba. Un rato después, Joe vuelve al apartamento pero se impacta al ver una pantalla con el rostro de Mash, quien le habla diciéndole que han pasado 4 años desde que irrumpió en su laboratorio y dañó su experimento. Así que ahora tuvo que ir hasta su local para tomar lo que le había robado y muestra cómo Ziru estaba a sus espaldas, lo cual hace que Joe recuerde aquel día cuando Ziru, llena de miedo por ser castigada de nuevo, prefirió correr hacia el monstruo, pero cuando estaba por golpear a esta bestia para provocarla, terminó impactando fue a Joe, así que Mash le dice que se lo estuvo planeando durante muchos años y muestra cómo cada uno de sus secuaces se acercaban a sus objetivos, por lo que ahora con solo una de sus órdenes todos ellos morirán y es solo un calentamiento que diseñó por lo que provocó aquel día, haciendo que Joe recuerde que luego del golpe se levantó diciéndole al hombre que no debía preguntar cosas obvias porque aquel monstruo no le hacía nada ya que entendía quién era más fuerte, por lo que cuando aquel hombre intentó ordenar a Ziru para que lo capturara, nuestro prota con su guante le arrebató el control y lo destruyó, al tiempo que le avisaba que aquellos que no son capaces de tratar a los humanos como personas tampoco merecen ser vistos de esta misma manera, por lo que golpeó a aquel hombre con su guante. Justo en este momento todos los secuaces comienzan a iluminarse y explotaban el lugar donde estaban, dejando impactado a nuestro prota porque eran sus conocidos y Mash se burla ya que era solo el calentamiento, porque además le dejaba ver el collar que Ziru tenía y le avise que lo estaría esperando en el mismo lugar donde todo comenzó, aunque no sabe si consiga llegar ya que nuestro prota mira que había alguien detrás suyo, el cual se ilumina pues estaba siendo controlado por uno de aquellos monstruos de Magmel y todo explota, preocupando bastante a Ziru, quien no podía ver nada, pero el hombre solo se ríe desquiciadamente y ordena ir hasta su laboratorio. Esa noche nuestro prota había alcanzado a llegar hasta el laboratorio con la orden de Shuin y a pesar de que nunca había pensado ser un angler cumpliría con la misión, mientras que en la actualidad Mash estaba molesto recordando lo que sucedió esa noche ya que reconoció que este chico era un Latcher pero fue golpeado con mucha fuerza. Además, mientras estaba en el suelo veía como ese chico usando aquel guante luego de amenazarlo comenzó a destruir todo el lugar que tanto esfuerzo le costó construir.
Un momento después, luego de recorrer la ruina de su laboratorio, el cual le trae demasiados recuerdos, y más al ver a Zero allí en el suelo, porque en estos años la chica le rogaba que le diera algo de comer porque tenía demasiada hambre como para poder seguir, pero él solo le ordenaba que enviaran al siguiente monstruo, y minutos después Zero lloraba junto al cuerpo sin vida de aquel monstruo, pero los investigadores le decían que no veían una mejora física o en la manifestación del Latcher luego de esta ronda 37, por lo que él entonces ordenaba que iniciaran con la segunda ronda, y cuando todos le avisaban que sería peligroso, él les recordaba que era justamente lo que buscaba, llevar a Zero a la desesperación y miedo para que sus poderes Latcher despierten por completo, así que sin importarle que ella estuviera llorando, activaba nuevamente aquel collar. Y me estoy encabronando hasta yo, y eso que solo soy el narrador. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Un rato después, Zero lloraba queriendo volver a casa y recordaba aquella explosión, pero confiaba en que In-Joe estaría con vida y esperaba que hubiera cenado bastante bien, justo cuando un plato de comida llegaba a su lado, así que curiosa mira por la rendija donde un chico le pide que disfrute su comida porque siempre ha recibido un trato muy especial. Esto la sorprende y hace que recuerde a aquel chico cuando ella estaba allí encerrada, el cual le dice que parece también la atraparon y ella pregunta si era un Latcher, algo que él niega porque antes sí lo era, pero cuando sucedió aquella destrucción todos escaparon, pero en su caso no tenía dónde llegar y vivió en las calles por un tiempo hasta que Mash lo volvió a encontrar. Luego lo trajo de vuelta y lo castigó por haberse escapado, así que usó un Latcher para quitarle su habilidad y ahora todos los que estaban encerrados fueron condenados, algo que seguramente también le sucederá a ella ya que llegan algunos servidores de Mash y Zero solo esperaba que In-Joe llegara pronto a salvarlos. Mientras tanto, Mash miraba las cámaras porque luego de la explosión el helicóptero salió de aquel lugar y era algo que ya se esperaba, mientras que In-Joe recordaba lo que sucedió porque logró con su habilidad defenderse de la explosión y salió como pudo a la azotea, donde tomó sin pensar su helicóptero y recuperaría a Zero para que estuviera segura a su lado. Al mismo tiempo que Mash recibía a todos los demás capturados en su oficina y mientras estaban atados les agradecía porque ellos consiguieron ser de mucha ayuda para su proyecto, así que les pedirá un último favor y justo quedaban atrapados con un cristal, mientras que algunos insectos de Magmel salen y suben hasta la cabeza de cada uno ya que comenzarían a controlarlos siendo este el plan de Mash y Zero solo escuchaba los gritos desgarradores de aquellos chicos. Un rato después, nuestro prota llegaba hasta el puerto y no tardaba en tomar una pequeña barca para tomar rumbo hacia aquel laboratorio, mientras que Mash lo miraba acercarse y sonreía porque todo terminaría pronto, así que miraba a Zero, la cual murmuraba que pronto vendría In-Joe a salvarla, por lo que Mash se le burla porque ella no vio lo que sucedió y es momento de que lo haga. Así que en una pantalla Zero mira la explosión que destruyó todo el apartamento donde vivían y esto la dejaba en shock, así que comienza a llorar pensando que In-Joe había muerto. Mientras que Mash esperaba ansioso que aquel chico llegara para poder sepultarlo como debió hacer hace mucho, pero Zero lloraba desconsolada en un rincón recordando cada momento que había vivido junto a In-Joe, como él siempre había estado a su lado y se divertía, pero junto a él fue que se sintió protegida y tenía un lugar que amaba como su hogar, por lo que ahora no puede creer que perdiera todo esto que tanto amaba. Mientras tanto, nuestro prota entraba a aquel lugar y con sigilo avanzaba por los pasillos destruidos, aunque cuando estaba por llegar a una puerta debe esquivar uno de los tubos que caía, así que luego de esquivar algunos más tomaba la ruta por el ducto de ventilación llegando hasta una sala donde ya se esperaba algunas trampas y no se sorprende con aquellos chicos que aparecen, mientras que Mash los saludaba porque habían pasado 4 años y esto le trae muchos recuerdos, pero In-Joe pregunta por qué se tardó tanto y Mash le dice que había dañado muchas cosas así que no pudo ir en su búsqueda de inmediato, pero irónicamente ahora parece que se cambiaron los papeles y no se refiere solo a la situación, sino que ahora él es mucho más fuerte que antes y nuestro prota ignoraba sus comentarios preguntando por Zero, así que Mash le dice que estaba cerca y nuestro prota solo sigue preguntando dónde estaba ya que vino por ella, mientras que Mash avisa que no podrá ganarle y cuando In-Joe avisa que la volvería a llevar, ordenaba entonces que lo ataquen, por lo que nuestro prota usaba sus habilidades para moverse lejos de los chicos y una de las columnas le bloqueaba el paso, por lo que cuando uno de los chicos se explota consigue protegerse con esa misma columna, pero Mash le dice que contra 3 al tiempo sería difícil y una gran explosión destruye parte del laboratorio, pero Mash quedaba impactado al ver que In-Joe no murió sino que usó su guante para protegerse, aunque sí alcanzó a ser herido, por lo que Mash tiene todavía más armas con las cuales eliminarlo.
Shiro por su parte escuchaba las explosiones y seguía sin entender qué sucedía, mientras que In-Joe estaba todavía afectado por la última explosión y algo herido, pero cuando el chico se le acerca hace aparecer una espada con la que cortaba el collar para evitar que sea controlado, mientras que Mash le dice que eso no sería suficiente porque estaba siendo controlado a la distancia y activaba su control, causando nuevamente una explosión en el lugar, y segundos después Mash entraba a aquel mismo lugar, aunque no se asombra por ver todavía con vida a In-Joe, ya que esperaba que fuera demasiado difícil el poder eliminarlo, mientras que nuestro prota le pregunta dónde estaba Shiro porque vino a rescatarla y como puede se levanta atacando con una espada, pero en un momento queda impactado porque una de sus piernas fue herida por una espada y Mash se le burla ya que le recuerda que avisó y no podía vencerlo, así que cuando In-Joe cae al suelo herido le explica que no podrá ganarle porque no solo se hizo más fuerte, sino que ahora tiene un poder increíble pues se convirtió en un Latcher, dejando asombrado a nuestro prota, y Shiro por su parte se preguntaba qué era lo que sucedía. En ese momento Mash recuerda cómo luego de recuperar a uno de los chicos más prometedores de sus experimentos lo usó para que le quitaran su poder, luego lo recibió en su mano y aunque fue un proceso bastante doloroso, después de adaptarse un poco consiguió hacer aparecer una espada en su mano, con la cual acabó con aquel mismo Latcher que le había dado el poder y sabía que de ahora nadie podía vencerlo. Entonces le confiesa a nuestro prota que fueron 57 Latcher los que experimentó hasta conseguir uno que le diera el poder para vencerlo, pero In-Joe lo desafía para que lo demuestre, ya que no es el único que ha mejorado en estos 4 años, por lo que hace aparecer una granada en su mano, pero Mash le advierte que no debería hacerlo mostrándole un interruptor, aunque In-Joe supone que simplemente estaba mintiendo, mientras que Mash le dice que siempre estaba preparado, por lo que lo activa y el collar que había cortado antes explota con gran fuerza. Entonces segundos después se burlaba de In-Joe porque es lo que le sucederá a Shiro si intentaba jugar sucio. Unos segundos después nuestro prota recibe un golpe y Mash se burla porque se supone debería ser que se arrepintiera, pero solo estaba en el suelo recibiendo las heridas sin oponerse, aunque tampoco quiere eliminarlo rápidamente porque perdería la gracia, así que cambiaba su espada a un bate con púas. De este modo alargaría el sufrimiento de él y lanzaba un ataque que nuestro prota detiene por reflejo. Esto enfurecía a Mash, quien lanzaba otro golpe que enviaba varios metros por el suelo a In-Joe, algo que le divierte mucho más y le ordena que se quede allí sin moverse, mientras que él se encargará de eliminarlo ya que es la única forma para que Shiro logre sobrevivir. Pero nuestro prota mira la puerta donde Mash entró y hace aparecer una granada en su mano que el hombre golpea, enviándola hasta aquella oficina y al explotar destruye el cristal, por lo que In-Joe gritaba a Shiro porque debe poder escucharlo. Esto asombra a la chica ya que pensaba que estaba muerto, pero In-Joe solo le pide que recuerde y Mash lo golpea con fuerza advirtiéndole que si no se detiene activaría el dispositivo, pero nuestro prota le dice que no sería capaz de hacerlo porque entonces no completaría su venganza, ya que su única intención es vengarse de lo que sucedió y para esto necesitaba a la chica con vida, por lo que entonces se levanta pidiéndole a Shiro que recuerde cómo se conocieron y Mash por su espalda le daba un corte, pero Shiro conseguía escucharlo y en su mente vuelve a aquel día, ya que In-Joe le pedía que lo siguiera porque se marcharían y ella suponía que este era su nuevo dueño, así que prometía servirle, pero nuestro prota respondió que no le agradaba que lo llamara su dueño, por lo que era mejor que le dijera señor, y además la protegería e incluso podría comer 3 veces al día, algo que la llenaba de ilusión porque incluso llegó a darle un nombre que sí le gustaba, así que llorando decide que no seguiría siendo prisionera, al tiempo que Mash lamenta que sus intentos no sirvieron, pero ya se cansó de verlo ganar tiempo, por lo que sabe este chico no tiene la energía para detenerlo, así que le propone liberar a Zero y a cambio se pone de rodillas y le ruega que lo haga, mientras que Shiro recordaba cómo aquel día ella también tenía mucho miedo de enfrentarse a aquel monstruo porque sabía que seguramente perdería la vida pues estaba débil, pero Mash molesto activaba el dispositivo dándole una descarga y le reclamaba que ha invertido mucho en ella para que se convirtiera en un Latcher, así que no perdería todo su esfuerzo solo porque ella tiene miedo, y Zero llora rogándole a nuestro prota que no lo haga, pero mientras él se comienza a inclinar, Shiro recuerda todo lo que In-Joe le había dicho y no permitirá que sufra lo mismo que ella, por lo que entonces libera su poder Latcher y comienza a romper sus cadenas junto con el collar, mientras que nuestro prota miraba a Mash, el cual planeaba dar el golpe de gracia y de sorpresa aparece el robot de Shiro quien empujaba a aquel hombre, por lo que In-Joe logra levantarse a pesar de sus heridas y camina hacia Mash diciéndole que no le perdonará nada de lo que hizo sin importar porque le ruegue, así que haciendo aparecer su guante le daba un fuerte golpe que lo deja inconsciente, por lo que Shiro tomaba a In-Joe con su robot y lo lleva hasta su lado feliz de volver a verlo, pero se disculpa ya que él terminó herido por culpa de ella y nuestro prota la
tranquiliza porque le había prometido que la protegería siempre. Así que menciona, es momento de volver a casa pues tenía hambre. Pero justo en este momento escuchaban como Mash le dice que aún no había terminado, ya que comienza a comer varios tipos de frutas al tiempo que una ráfaga de poder sube por los aires mientras que Mash grita sintiendo cómo su cuerpo cambia. Entonces se lanzaba al suelo donde no le importaba golpearse porque sigue mirando a nuestro prota mientras le avisa que morirá. Justo cuando el cuerpo de Mash cambia por completo y se convierte en una masa de músculos aterradora que comienza a atacarlo. Pero Injou protege a Zero y con su espada en un rápido movimiento consigue atravesar a Mash, así que piensan que lo eliminaron, pero aquella masa vuelve a regenerarse nuevamente y sin darle tiempo a hacer nada más, Injou consigue impactarlo con su guante. Así que comienza a correr atrayendo a aquel monstruo y cuando estaba por ser impactado en el aire es Zero quien lo sostiene con su control, mientras que Injou le pide que salga de este lugar y lo ayude a subir al techo, orden que ella acepta mientras que nuestro prota miraba como aquel monstruo comenzaba a seguirlo por las paredes e intentaba herirlo, al tiempo que Zero consigue salir del lugar y hace aparecer su pantalla para poder controlar el robot, aunque sabe que debería pasar a través de un ventilador gigante y nuestro prota sigue confiando en ella, por lo que en aquel momento justo logra salir del laboratorio sin ser atravesado por el ventilador y felicitaba a su compañera, pero la felicidad no dura mucho porque Mash consigue destruir todo y el ventilador subiendo también hasta lo más alto del lugar. Esto no le agrada a Injou porque las cosas no estaban saliendo según el plan, pero tranquiliza a su compañera diciéndole que sí podrían vencerlo, y cuando Mash hace aparecer un martillo gigante que aplasta todo a su paso, se alegra pensando que consiguió eliminarlo y su venganza estaría completa, pero entonces notaba dos guantes gigantescos que estaban sobre él, al tiempo que Injou desde el aire ordenaba a los guantes que aplasten todo el lugar y una onda expansiva destruye todo a su paso, asombrando a Zero, quien miraba desde una barca donde segundos después se reunía con nuestro prota, el cual mira aquella destrucción y piensa que cumplió con la promesa que le había hecho a Shuin. Un rato después, cuando llegaban al puerto, Zero le preguntaba por los demás y nuestro prota le dice que estaba bien, ya que les había avisado sobre un posible ataque, por lo que ellos estaban preparados y algunos buscaron un lugar anti-explosiones, como otros ya tenían vehículos a pruebas de balas, siendo Dan Dan el único que no consiguió salir ileso, porque la vida del salado no tiene descanso. Un momento después, Zero le pregunta dónde estuvo cuando salió, ya que estaba muy preocupada, y nuestro prota le confiesa que estuvo en la casa donde vivió con Shuin, ya que de vez en cuando iba a limpiarla. Además, le promete que algún día se internarán en lo profundo de Magmel y necesitará de su ayuda, por lo que debe estar lista para aquel día. Luego de un rato vuelven a su apartamento, pero Injou no quiere entrar porque todo estaba destrozado, así que se recuesta para poder descansar un momento, y aunque Zero le reclama que podría enfermarse, decide dejarlo allí tranquilo. Entonces se recuesta a su lado, donde sabe que siempre estaría segura. Y hasta aquí una nueva temporada más. Déjame saber qué tal te pareció y cuál fue el personaje que más te gustó, que yo estaré leyendo cada uno de sus mensajes y respondiéndoselos. Muchas gracias por todo el apoyo en el canal, así que aquí te dejo algunos videos más recomendados y nos vemos en el próximo resumen. Pero haciendo una jugada maestra lograba rebajar el peso. Pero haciendo una jugada maestra logra rebajar el peso. Y Dan Dan le dice que incluso podía rebajarle el 90% de lo que compró. Y Dan Dan le responde que podía rebajarle el 90% de lo que... Donde esperaba encontrar aquel angler que... Donde esperaba encontrar aquel... Y deja asombrada a la chica porque ese poder. Y deja levantar. Aunque también podía sumarle una condición. Por cierto, suscríbete y dale a like.